Bien, presentamos. Bienvenido todo el mundo a este nuevo programa, a este octavo Merienda Fluzo con Ad Absurdum. Hoy sí, hoy tenemos con nosotros a Isaac Alcántara. Hola, buenas. Hoy la vida me ha permitido volver a reincorporarme a esto. Eso siempre está bien. El próximo día otra incógnita. Cada semana es una aventura para mí. David Omar. Hola, yo como mi vida no es tan interesante, vengo todas las semanas. Pues sí, yo también estoy un poco en esa liga. Y Juan Jesús, yo mismo, presentando aquí un poco los tres, este Merienda Fluzo. Hoy tenemos con nosotros, como decía hace escasos segundos, a la doctora Carmen Guillén y a Javier Traité, ambos historiadores que participan en el programa El Condensador de Fluzo. En concreto, aparecen en varios, ¿no? Varios de los programas, pero en el último dedicado a pandemias. Pandemias, un tema poco hablado últimamente. Pero antes, Merienda Fluzo, Merienda Cena, la combinación de ambos programas, parece que no, pero ya lleva 2 años y de hecho, este mes cumple a finales de mes, pues eso, 2 años. Y he estado haciendo números y llevamos 53 personas entrevistadas, digamos, al menos una vez. No cuento 2 o 3 veces. Cada persona la he contabilizado una sola vez, con lo cual en realidad llevamos más entrevistas hechas. 53 personas engañadas. Engañadas. Sigue, esa es buena denuncia. Engañadas, dilo bien. No, engañadas para que vengan a participar. Al principio la gente no sabía muy bien qué era, y creo que siguen sin saberlo exactamente, pero ya se empieza a configurar un poco más lo que hacemos. Ya tiene esto una cierta entidad, la gente ya sabe un poco a lo que viene. Pero al principio Eso pasa mucho también en los documentales, que invitan a historiadores para que hablen de algo y después los engañan. Y le pegan fuerte. Y dicen otra cosa que no. Sí. Ay, las lenguas. Bien, hemos hecho la denuncia a Carmen Guillén, aunque ha sido antes del programa. Hemos dado el dato, 53 personas entrevistadas, algunas de ellas 2 o 3 veces. De hecho, hoy será la tercera vez que tengamos con nosotros a Carmen y a Javier. Y bueno, siempre muchísimas gracias a esos suscriptores que hacen posible, bueno, pues un pequeño apoyo para este humilde canal. Sin más, yo creo que vamos a dar paso, ¿no? Claro. Vamos a dar paso. Claro, es una cosa que no tengo preparada. Así soy. Mientras tanto, vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo visteis el último programa? Porque de hecho yo también tengo opiniones sobre el último programa. Pues muy bien. A mí fue uno de los programas que más me gustó. Creo que coincidimos varias personas en que el ritmo parecía que era un poquillo más calmado que otras veces. Que mucha gente, hay gente que dice como pega al programa y dice, a veces parece que habla muy rápido, parece que un poco el ritmo rápido. El otro día yo lo noté como muy lento, muy pausado, muy tranquilo. No sé si es cosa mía o como vi que más gente lo comentó, me pareció que era así. Y vamos, los temas muy chulos, ahora lo contaremos porque a mí las secciones que hicieron los 2 personajes que tenemos hoy aquí es que me fascinaron, ¿no? Yo, por mi parte, me gustó mucho más de lo que esperaba. Me pasó un poco con lo que comenzamos con Chapuzas, que éramos reticentes, pero luego el resultado nos gustó mucho. Aquí me pasó algo parecido. También es verdad que nosotros veníamos, que eso la gente no lo sabe, veníamos de una temporada anterior en la que estaba prohibido hacer la más mínima mención a pandemias, coronavirus y demás, precisamente por el agotamiento de la gente, el agotamiento mental. Y de repente llegamos y en lugar de decir no se puede decir pandemia, vamos a dedicarle un programa entero a pandemia. Sí. Hola. Hola. Muy buenas. Muy bien. Estupendamente, merendando con el café. Mal. Y la historia es la lucha por la comida. Es que no puede ser. ¿Verdad? Juan, que dice en el chat que estás silenciado.
¡Ay! Perdonadme, es que me silencio para que el teclado no interrumpa mucho y luego pasa lo que pasa. Decía, repito un poco lo que estaba diciendo, que bueno, es la tercera vez que tenemos con nosotros a Javi y a Carmen, que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros. Javi dentro de poco estará aquí hablándonos de cosas, de otras cosas, o de otra cosa. Y nada, antes de nada, ¿cómo estáis? Bien, ya lo habéis dicho, no voy a repetir esa pregunta, pero sí que voy a preguntaros qué sensaciones tenéis, cómo ha ido que en realidad ya van 7 programas de esta segunda temporada. ¿Qué pensamientos y sensaciones tenéis sobre esta nueva temporada? Bueno, yo creo que vamos diciendo todos un poco lo mismo. La tónica general de lo que pensamos de esta segunda temporada. Al final se han hecho, yo diría, pequeños grandes cambios que han contribuido a mejorar notablemente el programa. O sea, por ejemplo, a nivel de secciones, que Sara tenga una sección de arte, creo que le alegra no solo a Sara, sino a todos, que la vemos en su salsa, muy contenta, que el programa también tenga algo súper específico de arte, creo que también le da un toque o un valor añadido. La sección de In Medias Res a mí me parece un acierto total, o sea, que haya habido gente, no sé, del calibre de David Alegre, de Martínez Sau, de Porra Cayo en el último programa, o sea, es que estamos hablando de gente muy top en su ámbito, entonces eso le da un empaque y un peso al programa muy bueno. Y luego, por otro lado, la sección de Goyo, que le da un ritmo, una alegría, una vidilla, está tan bien hecha. Él es tan profesional, que eso también hay que decirlo, ha trabajado tan bien. Entonces creo que esas 3 nuevas secciones le han otorgado como más entidad, más calidad al programa. Lo que siempre decimos, realidad aumentada, locura. Yo en el primer programa, cuando me veía ahí en el Arco del Triunfo, porque claro, nosotros, esto ya se lo hemos dicho, no vemos nada, estamos hablando al vacío, y luego verlo en casa es súper emocionante. O la semana pasada en el de muerte, ver a Barro, bueno, es que eso fue espectacular. O el de Néstor de traiciones, hay algunas que son una verdadera locura. Los vídeos también son mucho mejores, o sea, lo que se ve en el Video World, me refiero, las imágenes, yo creo que también ha subido de calidad. Y por último, y no menos importante, las coreografías por el plató, que nos han hecho sufrir en las grabaciones, pero que luego lo ves en pantalla. Y yo creo que una de las cosas que nos decían en la primera temporada era que a lo mejor había mucha rigidez, o que llegábamos y hablábamos y nos íbamos, y ahora es, bueno, vente por aquí que vamos a ver tal, sube el Video Wall, vamos a ver no sé qué, tal. Esos movimientos yo creo que le dan pues mucha soltura al programa, y bueno, ya digo que lo hemos sufrido en programa, porque cada vez que se hacía un paseillo de estos había que hacer un cambio de cámara, un cambio de luces, había que cortar. Yo personalmente me desconcentro con esas cosas. Valoro ahora mucho cuando veo una serie o una película y digo, madre mía, cuántos cortes han hecho aquí, cuántas veces la han tenido que repetir. Y yo me iba mentalmente en lo que tenía que decir. O sea, veo una persona actuando, yo qué sé, que se pone a llorar y digo, madre mía, ¿cuántas veces habrá parado de llorar y habrá empezado a llorar? Y yo soy incapaz de decir 3 frases seguidas sin agobiarme. O sea, que creo que todos estos, como digo, pequeños grandes cambios pues le han dado un plus de calidad al programa, y yo estoy contentísima, vamos. Y ahora es cuando otra y te dice, suscribo todo lo que ha dicho mi compañera. Sí, básicamente porque es que lo que decía es que estamos todos de acuerdo. Bueno, todos de acuerdo. Los que hablamos de otras cosas. Nadie está nunca todo de acuerdo con nada. Pero sí, básicamente esto. A mí, curiosamente, lo de las coreografías me ha ayudado. Me ha venido muy bien. Porque me permitía estructurar muy bien el guión. Es decir, o sea, si ya has llegado hasta aquí, eso ya está hecho. Entonces ya ahora sabes que te toca lo otro, ¿sabes? Y entonces estarme parado en el mismo sitio y tener que hacer los 7 o los 9 minutos en la misma mierda todo el rato era como, joder, esto lo he explicado ya, venía antes, después. O sea que a mí particularmente lo de las coreografías me ha venido muy bien. Claro. Vamos al Video World, vamos a la realidad aumentada. A mí eso me ha ido guay. Y después, para mí el otro factor que le añadiría a todo esto, para mí es Raquel. Raquel. Es digamos el lacito, la programa que lo une sí, todo. Sí. Totalmente. Y el programa fluye y no te das ni cuenta. Es que se nos pasa volando. Se nos pasa volandísimo. Y es Raquel lo que más ha me ha dicho sido... la gente, que se pasa el programa en un suspiro. Sí. Y además lo está viendo gente muy diferente, porque claro, el público pues tendrá un perfil que realmente no sé ni cuál es,
Pero bueno, lo típico, es verdad, porque no lo he preguntado y no sé cuál es el perfil. Pero, por ejemplo, claro, aquello de la familia que lo ve, joder, pues lo ve gente muy distinta. Y todo el mundo, hostia, si es que se pasa volando, o sea, es que no te das ni cuenta que estás viendo un programa de historia que se te pasa rápido. Es como, ¿qué es esto? No, es la gran novedad. O sea que sí, ya ver, yo estoy encantado con la temporada segunda, aparte que es que los temas los estoy disfrutando como un enano. Bueno, Por ahí iba también un poco yo. Lleváis los dos ya bastantes secciones. De hecho, bueno, ya no quedan tantos programas en realidad. Quedan 4 o 5. Creo que 5. 5 creo, ¿no? De las secciones que ahora mismo han aparecido, podríais un poco comentarnos más o menos a nivel general de las vuestras cuáles os han gustado más, por aquello de que, no sé, por el motivo que sea. A ver, yo evidentemente mi sección favoritísima ha sido la de esta semana. Lo he disfrutado como una enana. El poder dar algo que normalmente doy en clase, que tiene que ver con todos los temas que a mí me interesan, o sea, medicina, grupos marginales, sexualidad, al final era como aunar todo. O sea, que creo que si al principio de temporada me hubieran dicho de qué te hubiera gustado hablar, pues a lo mejor este hubiera sido uno de los temas que yo hubiera dicho. O sea, recibí este guión como un regalo, ¿verdad? Y lo hice con, no sé, muy contenta, lo grabé, no sé, supongo que como Laia cuando hizo el de Vikingos, pues una cosa así. Yo este ha sido el que más he disfrutado. No obstante, ha habido otros que también me han gustado mucho, particularmente Chapuzas, por un poco porque ya estoy ahí como con los hijos, tengo un vínculo con ellos. Y bueno, en este, fíjate que en concreto hubo una persona que se puso en contacto conmigo por Instagram, me escribió, porque como me he cambiado el nombre, pudo contactar conmigo. Y era una persona que había vivido en Nigeria, que su pareja era Igbo, que había visto el programa y me felicitaba por haber contado el conflicto que había sucedido y que todavía sigue existiendo con los Igbo, que se le había enviado a sus contactos en Nigeria. Y claro, pues os podéis imaginar la emoción que me supuso a mí. Eso fue muy bonito. Yo a su vez le mandé el enlace de las mujeres Igbo del programa de la temporada pasada y ese fue otro de los guiones que disfruté. Y por supuesto el del Mar de Aral, pues también me gustó particularmente hacerlo porque, bueno, pues había estado este verano allí, lo había visto y el poder contarlo, una cosa que has vivido casi que en primera persona o que has visto, fue también de... Ese serían como mi top 3 de los que van hasta ahora. La verdad es que te escriban de personas que han estado en contacto con, o sea, que tienen contacto con Igbo y te digan eso, tiene que ser un poco... No sé. Fue muy bonito, yo fue emotivo, ¿no? Porque, no sé, no era lo que menos me esperaba que una persona, por eso ya me dijo, mi pareja es Igbo, hemos vivido allí muchos años, tenemos familia, hemos enviado el vídeo allí para que lo vean y que se hable de esto, que en principio es una cosa que no está pues normalmente en las televisiones, o es un conflicto que en un momento dado fue muy mediático, pero que ahora mismo no está en boga hablar de eso. Pues me resultó muy emocionante, la verdad. O sea que esos 3 para mí serían los que más he disfrutado. Los otros, bueno, desde luego, Napoleón fue una locura, me gustó muchísimo. Además, ese primer programa con la mesa, con tal, con el video wall, con la realidad aumentada. Y luego el de Iba Toguri, que, bueno, era una historia loquísima y que me costó Dios y ayuda a hacer el guión, porque igual que el del SIDA, pues efectivamente en una tarde pude hacerlo, pues el de Iba Toguri era más complicado porque además las fuentes eran documentos del FBI, era una cosa como muy loca, una historia muy rocambolesca y lo disfruté porque era una cosa que yo no era, digamos, mi especialidad. Y cuando te toca un guión de eso, yo creo que también, no sé si Javi está de acuerdo conmigo, yo también los disfruto cuando me llegan unos guiones que digo, jolín, esto a lo mejor, yo no sé tanto de esto, pero me voy a volcar en poder hacer un buen guión, ¿no? También me gustó, pero si tengo que elegir, sin duda, top 1, Pandemia. Yo respecto a los de Carmen, tengo que decir que ya lo comenté, el del SIDA me ha parecido la mejor sección del condensador de flujo. Como en general, en global, de todo lo que llevamos visto en las 2 temporadas. Porque pasa una cosa,
aparte de estar bien explicado y aparte de todo lo que explicó, pasa una cosa, es aquella, ese rollo siempre de ¿para qué sirve la historia? Para nada, ¿no? Para saber curiosidades. Sirve la historia para comprender el mundo y comprender las raíces lejanas, tiene mucho que decirnos y mucho que enseñarnos. No quiero decir con esto que periodos anteriores sean para nada, al contrario. O sea, es necesario, pero esta sección nos encajaba de un puñetazo en el presente. Entonces, claro, es esa función social del historiador de decir, ojo, señores, qué cosas que están ocurriendo, sepamos cómo están ocurriendo, sepamos por qué, cómo ha funcionado, quién ha pringado. Me pareció entonces preciosa, muy buena forma de contarlo, porque era muy complicado contarlo, sin caer en ningún drama, ni cagarla con la broma, ni... Sí. Explicarlo, no sé, me pareció, y fuimos muchos los que lo pensamos, nos pareció la sección top de lo que llamamos Vista al Condensador de Flujo y no creo que se supere. Bueno, no sé, a ver con qué nos sorprenden los siguientes, pero me pareció genial. De las mías, pues hombre, yo es que este año ya os lo he comentado, yo he disfrutado más porque me han tocado muchas de medieval y de algunas que no era de medieval, era de lo mío, que es del tema de higiene, sanidad, que es lo que a mí me interesa. Entonces me he sentido mucho más seguro. Me lo pasé genial con Maskelyne, me lo pasé genial con la línea Maginot, pero yo no controlo ese periodo. Entonces, la documentación para buscar el guión, el miedo a cagarla, a ver, ojo, entiende bien el contexto, a ver qué van a decir los super tanquis, porque ya sabemos que esto, el que te sabe los 7 modelos, hubo uno que me hizo gracia, porque en el tráiler del de la línea Maginot se veía un momento la pantalla magnética y se veían los iconitos de los tanques y los aviones. Y empezaron, ¡oh, madre mía! ¿Pero cómo han puesto este modelo de avión? Si este modelo no sé qué, todo el mundo sabe que había otro modelo que no sé qué. Que no... Y yo pensaba, pero tronco, si por mí hubiera dibujado yo con la mano un avioncito, si es que la idea era señalar la aviación, me importa una mierda el modelo, no es lo que estamos explicando. Si hacemos un documental de la aviación nazi, entonces sí, pero no aquí, ¿sabes? Pero esa clase de cosas a mí me tensan un montón, no me gusta hablar de lo que no controlo. Entonces, digamos que esa parte ha sido más trabajo. Y las de medieval ha sido más disfrute, porque me lo he pasado como un enano. Incluso, por ejemplo, de Mansa Musa, que me costaba más encontrar información, tuve que acudir a mucho historiador africano también, porque si no, pues te quedabas en las 4 cosas básicas que hay. Todo el tema de la madre, por ejemplo, es un tema que no es una información que esté muy divulgada. Lo he disfrutado muchísimo. Los que ya han salido, que han sido el de la muerte fingida, el de Joan de Leeds, con todo el amor para Garbo. Yo sé que la historia de Garbo es muy interesante, pero, joder, tener que meter 2 personajes, uno que ya se conocía y la historia de la monja, que es súper desconocida y que además había información fresquísima, porque todo el tema de la carta del hermano John había salido, pues creo que el año anterior, una cosa así, estaba muy poco divulgado. Pues joder, era yo cuando vi eso pensé, vaya quesito de guión que me han dado. O sea, esto es una maravilla, porque es muy difícil poder llegar a esos extremos de la vida particular de una persona corriente en el siglo XIV. O sea, de reyes, de abadesas, de todo esto podemos saber detalles. Pero que una chavala se escapara y es que tuviera un rollo y que la habían metido y que se fue a la pobre atormentada, claro, piensas, mira, la tía enterró un muñeco con las amigas y se piró, y piensas, esta dijo, a tomar por culo, me largo, venga, ve, juerga. No, la pobre chica lo estaba pasando fatal, porque no dejaba de ser una cristiana, lo que ya no quería estar en el monasterio, pero la chavala estaba atormentada y pensando, madre mía, en lo que he liado y lo que o sea, los castigos del infierno que me pueden esperar. Entonces me pareció una historia preciosa. Y luego la de Montelupo de esta semana, pues fabuloso, porque poder presentar, pues eso, la microhistoria, que a mí es una de mis, digamos, ramas favoritas. Presentar a Chipola, que joder, pues es como un tótem, ¿no? Entonces poder sacarlo ahí en la cadena pública. Y luego que la historia de Montelupo es absolutamente brutal, muy divertida, muy disparatada, y la pena es la única vez que me ha sabido mal no tener más minutos. O sea, le habría dedicado 15. Porque faltó mucha cosa importante por explicar. No solo anécdotas de cosas que han pasado en el pueblo para hacer la gracia, sino cómo funcionaba la mentalidad en aquel momento,
y cómo la religión y la ciencia, digamos, no se daban de hostias, pero también se daban la mano, y básicamente todo el mundo intentaba averiguar qué coño estaba pasando y cómo podían arreglarlo, pero no tenían herramientas. Entonces, joder, esa la he disfrutado muchísimo. La que nos queda, de todos modos, también la disfruté mucho. Eso te iba a decir, que la que queda, no voy a decir lo que es, pero yo sí que recuerdo el año pasado estar en el McDonald's, creo, y hablar contigo y tú decirme... No hay muchas más opciones. Creo que estábamos allí. Y tú decirme que te fliparía hablar de eso en la televisión. Y este año ha ocurrido, ya saldrá la que es. En realidad, la sección de Joan de Leeds y la de Montelupo también se parecen un poco, porque al final es la vida casi individual. En Montelupo es verdad que es un pueblo, pero es un pueblo que es un cero en la izquierda. Está cerca de Florencia, pero no es Florencia. Todo el mundo sabe lo que es Florencia, pero nadie sabe lo que es Montelupo. Entonces la vida de los montelupinos, en general, no hubiera entrado en la historia si no hubiera sido por esos legajos que encontraron y que Chipola tuvo a bien construir un libro a raíz de ello. Exactamente, además es que yo por eso he insistido y vuelvo a insistir, hay que leerse el libro, o sea, haceros con él como podáis, los que no lo hayáis leído, porque es que tenemos todos los nombres y apellidos. Yo los tuve que quitar todos del guión porque que había que quitar segundos, entonces, pues como a nadie le importa si alguien se llama Gianfrancesco Di Lupino de no sé qué, bueno, pues lo quitas del guión y ya toma por saco, dice, pues mesonero, pues ya está. Pero es que lo sabemos todo. Los nombres y apellidos, quién timaba, quién denunciaba al otro, quién tenía mala hostia, quién jugaba las cartas, lo sabes todo. Y yo no me canso de enamorarme de esta parte de la historia porque para mí es la historia real. Porque la historia de España no es Felipe, Ana, Rajoy, Felipe VI y Juan Carlos. La historia de España somos todos nosotros. Y los vecinos y la historia del puto mundo. O sea, somos gente normal haciendo cosas, moviendo la maquinaria y, pues bueno, van ocurriendo cosas normalmente horribles, pero vamos haciendo, quiero decir. Entonces, al final, a mí me gusta mucho huir de la descripción cronológica de la historia y meterme en cómo vivía la gente, porque al final es lo que te interesa, ¿no? Saber cómo vives hoy, pues saber cómo se vivía y ver si has ganado o has perdido o no lo sabes. De todas formas, Javier, tiene mucho mérito, quiero decir, porque es verdad que nosotros estamos montados en ese barco a tope de la historia social, la historia de la gente, la hace todo el mundo, pero claro, a nivel popular vender eso es como un poco más difícil. La gente a nivel más llano, pues conoce por los grandes nombres de la historia, los grandes personajes, etcétera. Y sin embargo, el contar una historia en la que nos vamos a meter a hablar de pues, historia de un pueblo, con nombres y apellidos y detalles, y que quedase una sección tan entretenida, no sé cómo te lo planteaste tú la sección para bajar al barro, para bajar al suelo un poco todo eso, que no quedase un poco raro de cara a la gente. Pues es que yo te diría, no he venido a hablar de mi libro, pero es un poco lo que me está pasando con el libro. Quiero decir, al final, en las pequeñas historias te explican la gran historia. Es lo que os digo, bueno, la movida esta que he explicado algunas veces de la teoría del caos. Todo es autosimilar en diferentes niveles y la historia es fractal. Entonces, lo que está ocurriendo en tu pueblo, lo que está ocurriendo en tu casa es lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, tú tienes que verlo a todos los niveles, pero siempre nos dejamos el nivel de abajo, por lo cual nos perdemos el nivel de detalle. Entonces, el siglo XVII, Galileo, la lucha entre la iglesia y la ciencia y la superstición. Vamos a Montelupo y veamos qué ha ocurrido. Claro. ¿Quién defiende la ciencia? El puto padre Dragoni, que es el tío que dice, señores, hay que cumplir con estas normas. ¿Por qué? Porque Florencia no se sacaba las normas del culo. Florencia tenía una experiencia de un par de siglos de epidemias de peste, sabían lo que pasaba y decían, a ver, hemos comprobado que parece que cuando hay mucha gente junta, pues ahí se junta, pues bueno, pues en mi arma tal, algo pasa, pues todos separados, habrá que confinarse. Y claro, muchas veces funcionaba, otras veces no. Por eso la religión tiene un espacio, porque claro, si acaba la epidemia y resulta que acabo de hacer la procesión, pues coño, ha funcionado. El santo tal no se ha hecho caso. Era muy complicado y entonces eso, con el discurso de Galileo, de coger la Wikipedia, leerte Galileo y decir las 4 cosas básicas y el Papa y todo eso, tú tienes una idea general de lo que está pasando, pero cuando bajas a Montelupo o a Villacastín de Abajo, ahí es donde ves cómo se ejecuta todo aquello realmente, las resistencias, los matices, la gente que sí, la gente que no. Entonces yo creo que eso interesa a la gente. Es decir, no hay que venderlo. Es que es interesante. Es
es interesante y yo creo que a la gente le interesa. Y te diría que lo estoy notando porque es que, vamos, yo no soy muy tuitero, o sea, ya sabéis que yo ahora tengo un montón de gente en Twitter por el condensador de flujo, pero yo no hago hilos normalmente, no hago hashtag ni hago rollos, yo estoy ahí para pasármelo bien y hacer el idiota. Y lo tengo comprobadísimo, lo que mejor me ha funcionado, lo que más le interesa a todo el mundo es cuando he colgado algún rollo de higiene, de que no sé quién tal se cayó en la letrina, ¿sabías que las letrinas se construían así, así, así? Y a la gente le flipan estos detalles, pues porque es la vida, y yo creo que a la gente le interesa la vida. Igual que la gente ve el corazón y quiere saber qué le ha pasado a la aristocracia, pues la gente también le gusta ver el callejeros y ver qué le está pasando a la gente del barrio. Por decirlo, ¿eh? No lo sé, porque yo no veo ni uno ni otro. Pero vamos, ya me entendéis. También somos un poco escatológicos, quizás. Sí, pero da igual, porque hay muchos temas, quiero decir. Este es porque es el tema del que hablo yo, pero, por ejemplo, hablando de todos los temas de guerra, a mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Patri Unicornios Azules por Twitter, que siempre está con el tema por ejemplo, del trauma de guerra en Próximo Oriente Antiguo. Quiero decir que te guste lo que te guste de la historia, si te gusta lo doméstico, si te gusta lo espiritual, si a ti lo que te va es la guerra, cada vez más estamos bajando al barro, en todos los sentidos, estamos bajando a las personas y de esta forma comprendemos mejor la historia y yo creo que eso a la gente le interesa, creo que honestamente hay un interés. Ya que hemos empezado por Montelupo, porque hemos entrado por ahí, precisamente aquí, si te apetece, es el momento un poco de contar alguna cosilla más, sobre todo un poco de alguna anécdota o alguna cosa que se quedase en el tintero. Si te apetece, este es el momento de ampliar un poco la sección, que al fin y al cabo es un poco lo que de vez en cuando venimos a hacer aquí. Entonces, vale, pues sí. Adelante. 4 cosillas que me he apuntado. Es que las que se me cayeron del guión. Lo que pasa es que el otro día me encontraba como el culo y pensé, joder, no me voy a hacer aquí un pedazo de hilo de 500 tweets si el domingo total les puedo soltar el rollo. Nada, es que hay una serie de detalles que yo creo que es que valen muchísimo la pena. Por ejemplo, el tema de los ladrones. O sea, a mí me flipa que en el momento que cierran el pueblo... Claro, en realidad es normal. Claro, cierran, están hambrientos, están sin un puto duro. Pues empiezan a salir los cacos. Pero es que, macho, es que los pillan a los 2 ladrones que empiezan a robar por las casas, que entran por la noche en las casas, los pillan porque han encontrado una escalera, que saben que se la habían robado a otro. Hacen una investigación ahí con los 2 zopencos que tiene el pobre Dragoni para trabajar al principio, que no tenía a nadie más, y acaban encontrando a el Maquia y al Romano. Son los motes que llevaban, que son los 2 mangantes del pueblo, pero es que resulta que es que el Maquia había entrado a robar en casa de su suegra que había muerto por la peste. Tenía la casa clausurada, las ventanas clausuradas marcadas porque la mujer había tenido la peste. Aquello era un foco que uno no podía entrar ahí. El tío abrió la ventana, se metió dentro, le robó a la suegra muerta tranquilamente. Claro, luego le engancharon y dijeron, pero colega, ¿tú estás bien de la cabeza o qué te pasa? Es una historia que me pareció fascinante. Lástima eso, no haberla podido contar. De los sepultureros he puesto el vídeo antes porque aprovechamos a grabar la capsulita. Y después a mí hay un personaje que me da mucha pena, que es el Podestá. El pobre Podestá Francesco de la Estufa, que es el que envían en ese pequeño lapso de tiempo cuando el padre Dragoni renuncia después de la primera ola y hasta que lo tienen que volver a sacar del convento porque Francesco de la Estufa ha palmado. Es que el pobre hombre no duró nada. Este tío, el Podestá al que envían cuando Dragoni plega, tenía 35 años y entonces él era un noble, muy buena gente, que claro, fue a caer en aquel campo de minas y es que lo tenían masacrado desde el principio. Nadie le hacía ni puñetero caso y además le insultaban. He cogido un trocito de una, de una carta. Claro, ¿el qué hacía? Él tenía los 4 guardias que le habían enviado, pero eran incapaces de poner firmes a la gente de Montelupo. Entonces el tío, nada más que le escribía cartas a la autoridad de Florencia quejándose de que eran todos muy desagradables en Montelupo y que le insultaban. Hubo un momento que hubo un tío, un tal Marco Donati, que se murió su madre, y él parece que había estado cuidándola. Con lo cual, según la normativa, él tenía que haberse quedado confinado en su casa. Y entonces el Podestá escribió y dijo, bueno, pues como Marco Donati ha estado, tiene que quedar confinado. Bueno, pues Marco Donati hizo lo que le salió de los huevos. La carta quejándose de Francesco de la Estufa dice: ha estado 3 días paseando públicamente por el castelo y encontrándome en la vía pública se me acercó y en presencia de muchos ha dicho que quien de él diga que se ha acercado a su madre es un vituperoso bocazas.
Y Estufa estaba muy enfadado, decía que me han llamado vituperoso bocazas, esto es inaceptable, ¿qué puedo hacer? Y en Florencia solo, como no tenían gente, porque claro, la epidemia estaba por todas partes y estaban desbordados, le decían, muchacho, tú aguanta ahí, tío, tienes que, venga, que lo estás haciendo muy bien. Las cartas eran de ánimo, tú ponte duro, ponlos en la garrucha y pues venga, pues pongo al tío en la garrucha. Pero si es que les importaba una mierda, pasaban de él. Y luego va encima y el 4 de junio va y muere infectado por la peste. O sea, este pobre desgraciado lo enviaron ahí, intentó hacer su trabajo, duró 3 meses infernales. Me supo muy mal no poder hablar de él porque es como el gran secundario cómico que aparece ahí, pobrecito, te da mucha pena, sabes que va a morir enseguida y sabe muy mal. En este momento, Montelupo, ¿cuántos habitantes tenía? Pues el caso es que los habitantes no están certificados como tal porque lo contaban por familias. Entonces comenzaban siendo 165 familias, creo. Y para después de la primera ola creo que habían quedado unas 135, habían volado. Yo creo que debían andar pues quizá por los 400, 500 habitantes o por ahí debían andar. Por ejemplo, tenían 2 maestros de escuela, no tenían solo uno, con lo cual... Pero bueno, que al ser el dato de familia, pues bueno, ya sabemos que los censos de esta época son un poco complicadetes, aparte que la gente también se movía un montón, etcétera. Y luego también... Para ser la Edad Media, 500 habitantes está bastante bien, ¿eh? Bien. Sí, bueno, pero es que Italia, supongo que hasta este momento era de las regiones más pobladas, con más densidad. Esto está pasando ya desde la Edad Media, desde el siglo XII empiezan a dispararse en esa zona centro-norte de Italia. Y te encuentras ya en el siglo XIV ciudades de 20.000 habitantes cuando en el resto de Europa estaban con 6.000, 8.000. O sea que es que Italia se puebla muy rápidamente. Y además tú fíjate la disposición en el Valle del Arno, que están ahí Montelupo, están todos los pequeños castelos, sumaban población dentro que eran, pero bueno, no dejaba de ser una mierda de pueblillo, pues eso, yo le calculo unas 400, 500 personas, así. Así, luego, y lo último, y ya os dejo, es la historia de quién rompió la reja de Montelupo, que eso también me sentí un poco estúpido al acabar el guión porque ya no tenía espacio y pensaba, coño, la sección y el libro se llama así y no explicamos nada de lo que origina la investigación. Nada, muy brevemente, ¿qué es lo que ocurre cuando después de aquella procesión están todos borrachos y ya dicen, toman por culo todo, ya pasan de todo y se les va la olla? Por la noche hay primero una noche que hay una de las puertas, la puerta de San Minatelo, que falta una reja y se escapan algunos, entre ellos algún clérigo, a irse de juerga y a rondar a unas mozas al pueblo de al lado. Dices, ahí, estupendo el plan. Pero es que luego por la noche siguiente van algunos y entonces empiezan con herramientas a arrancar las rejas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al lado de aquella puerta había una casa de un vecino, Pandolfo, que el tío no podía dormir y dijo, coño, ¿qué es este ruido? Se asomó a la ventana y vio a una gente ahí, si lo reconoció o no, pues no lo sabemos, vio una gente que estaban haciéndolo y entonces no se le ocurre otra que cuando se empieza a montar la investigación el tío iba por el pueblo, pues sabéis que yo lo vi, sí, porque yo es que no me podía dormir y me asomé y lo vi y yo sé quién ha sido. Y el tío haciéndose el chulo, claro, cuando vienen las autoridades y empiezan a interrogar a todo el pueblo, venga tú, a declarar. Y el tío, no. Además, los vecinos le amenazaron, hubo un par de vecinos que le amenazaron, le dijeron, como expliques algo, te cortamos el cuello. Y el tío interrogado acabó en la cárcel, acabó en el calabozo, Pandolfo, mientras le interrogaban, y dices, el pobre tío no había hecho nada más que hacer el cotilla y fue el que más pringó de toda la investigación, porque es que al final no se supo. O si se supo, no tenemos los documentos. Ese es el tema, ¿no? Que queda ahí, que deja abierto el libro de Cipolla, que realmente pues, no sabemos efectivamente quién rompió las rejas. Pero me pareció muy divertido el pobre tipo y lo mal que le debe pasar es decir, joder, para otra vez, en vez de hacerme el chulo y el interesante, me callo la boca, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Algunos de los nombres que estás diciendo, Pandolfo, Francesco de la Estufa, precisamente hoy hemos puesto en Twitter nombres de personajes históricos que parecen un poco de coña. Y yo creo que a lo mejor del libro de Cipolla podemos sacar más de uno. Hombre, entre Dragón y... el padre Dragón y magnífico. El de la estufa, sí. Desde luego que sí. Iba a comentar un poco al hilo de lo que estabais diciendo antes, de vuestros temas favoritos, que llama la atención cuando os oímos decir que a lo mejor el capítulo que más os ha gustado es en el que habéis podido hablar de vuestra especialidad, porque luego cuando grabáis, los que os vemos allí en el rodaje, sabemos que esos son los temas con los que peor lo pasáis. Por ejemplo, en este de Montelupo, yo vi a Javier sufrir cuando tuvo que empezar a recortar el guión, pero sufrir de verdad, porque además pasamos una comida ahí debatiendo qué quitar o qué no quitar. Estuvimos Antonio Cabello y yo allí contigo viendo qué se podía quitar, y tú es que no querías quitar nada porque, claro, todo te gustaba, todo te parecía importante,
Y Claro, porque todo tenía el doble, es lo que decimos, todo tenía el doble juego. Por un lado, la anécdota jugosa, por otro lado, la anécdota replicante. Me interesaba mucho, por ejemplo, lo de las fake news, me jodió mucho no poder explicarlo. O sea, es que el hijo, además, es que encima el que expandió las fake news fue el mesonero, o sea, el que le había palmado toda la familia al principio de la epidemia. Y fue el tío el que empezó a decir que no, que el padre de dragones se está quedando la pasta, no paguéis para la comida. Y dices, pero qué hijo de puta. Entonces, el tema de las fake news tan de actualidad hoy en día con el tema de la pandemia, pensaba, no podemos quitar eso. La explicación del miasma, hostia, en fin. Luego que había que explicar los hospitales por en medio, y eso cortaba también mucho la explicación de lo que era el relato de Montelupo, tener que hablar de lo que son los lazaretos y tal, que eso moló mucho en la realidad aumentada. Puedes sacar el de Capua, me moló un montonazo. Sí, me jodió recortar, pero bueno, es lo que hay. Por ejemplo, creo que se cortaron también las frases de Dragoni. Sí. Porque creo que en pantalla habían llegado a ver unas frases que salían en pantalla, que eran testimonios muy buenos, que decía, este pueblo es ingobernable, la gente es insoportable, me insultan, no sé qué, que eran frases muy potentes, y creo recordar que no salieron al final, en la edición final supongo que las cortaron. O sea que, sí. Pero bueno, lo que hay. Yo te puedo decir que yo te quité de la estufa, pero no te quité la frase, ¿eh? Eso es cosa de hombre. Y tú, Carmen, también lo pasas mal cuando de repente hablas de lo tuyo, porque sientes como más responsabilidad. Además, nos lo has dicho varias veces. Creo que todos sentimos más presión cuando vas a grabar algo en lo que realmente te quieres lucir, quieres quedar bien, es un tema, por lo que sea, especial para ti, porque es tu tema de investigación o porque es un tema que le tienes más cariño o lo que sea. Entonces, lo llevas muy trabajado y te cuesta mucho recortar, quieres decir muchas cosas en poco tiempo, entonces igual vas más rápido, te trabas, empiezas a frustrarte, entras como en un bucle, hay drama. En el de pandemias, no sé quién estaba Isaac, me parece, o estabas tú. Vale. Creo que este no fue de los más dramáticos míos, ¿no? Creo que casi que... Yo te recuerdo con el que el de Napoleón estabas muy tensa por tener que moverte mucho con las manos con el mapa. Sí, las coreografías me ponen un poco nerviosa, sobre todo, por ejemplo, en el de Napoleón es que, claro, hubo que grabar como 4 o 5 veces lo de la mesa porque había que grabar un plano cenital, un plano de cerca, un plano de frente, entonces había que repetir como, yo no sé cuántas veces repetí por dónde atacaban unos y por dónde iban otros. Entonces eso... Para los que no estamos acostumbrados, somos periodistas, no somos actores, no estamos acostumbrados a la televisión, a mí personalmente me quema, es como que quemo el guión. Y ya la tercera o la cuarta vez no lo digo con la frescura que creo que sale a la primera. O sea, yo creo que cuando salimos la primera vez, aunque sales con tensión, pues vas, lo cuentas tal, pero cuando entras en el bucle de tener que repetir y repetir y repetir, hubo un momento... En el de Iba Toguri, que vino Antonio Cabello, un besito a Antonio Cabello desde aquí, que era nuestro animador personal, que vino y me dijo, Carmen, por favor, arriba que nos estamos durmiendo con lo que nos estás contando, o sea, por favor, despiértate, llevas razón. Ya hay un momento en el que quieres terminar e irte y te vas apagando. Entonces, sí, en los temas que más cariño le tienes, pues recuerdo el del año pasado de Speak y Barton, que lo sufriste tú, David. Que bueno, era un tema que a mí también me gustaba y salí muy, 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 muy disgustada de allí. Luego la verdad es que lo ves y en eso que te has salido tan mal de plató, creo que esperas verte tan horriblemente mal en pantalla que luego lo ves y dices, bueno, no ha ido tan mal. Esto de la famosa frase de la magia de la tele es verdad y hacen magia los de montaje o los de yo no sé quién hace esa magia, pero al final no te ves tan mal. Yo en este por primera vez, de verdad por primera vez, porque yo lo paso mal cuando lo veo y me ataco y me insulto en la tele, en este... En este, además, que lo vi acompañada, estaba con 4 médicos en casa, supervisando la sección del SIDA. Para que te pudiesen atender, por si. Claro. Para el que no lo sepa, Carmen es como esa compañera que hemos tenido todos en el colegio, en el instituto, que decía, madre mía, no he estudiado nada, voy a suspender, y lo sacaba un 9 o un 10. Entonces, entendamos ese nivel. Entonces, sí, yo, por ejemplo, yo recuerdo que estuve contigo cuando lo de Viaza. Sí.
Y bueno, no había que corregir nada, simplemente más allá de la realidad aumentada. Carmen, las manos, es muy grande. Estamos hablando de un continente entero. Madre mía, a ver el baile, a ver las dimensiones del continente, a ver cómo... Claro, es verdad, no ven nada ellos. No salió eso al final, el mapa ese no salió al final. Y yo, el grande, ¿no? Y venga, y así, claro, es que me sentía idiota, o sea, que... Y aquí sí, hay no sé qué. Sí, Pues pero le he pasado un vídeo a Juanje, si queréis lo podemos poner, para que la gente sea consciente de a qué nos referimos cuando hablamos de la realidad aumentada, de que vosotros no veis nada en el plató. Vale. Porque Pensaba además, que era un vídeo de tomas falsas, digo, madre mía, cuando nos pongan un vídeo todas las veces que hemos tenido que repetir, digo, me muero aquí. porque además a nosotros nos hace mucha gracia porque a nosotros el vídeo que nos llega primero es el vídeo sin la realidad aumentada. Entonces os vemos hacer así en el aire y queda más gracioso todavía. Entonces, si Juanje lo puede poner, he elegido el de Carmen Guillén de este último capítulo. A ver, ¿nosotros lo vamos a ver o no? Sí. Ah, vale. No, porque digo, a lo mejor solo sale en Twitch y nosotros aquí no lo vemos. No lo vemos. A ver, lo voy a poner aquí. Voy a poner el móvil. Poned Twitch y así lo podéis ver. Venga, vale. Voy a parar la música porque creo que, o sea, tiene audio y tal, para que se pueda ver bien. ¿Hay que entrar en Twitch? Sí, si no lo ves. Vale. Esto es para que la gente entienda la dificultad. Vale, cuando Javi esté. Ya estoy. Vale. Carmen, estás, ¿no? Operantes haitianos en los años 60 van a esa zona central de África para realizar labores de alfabetización. Alguno de ellos se contagia del SIDA y se lleva el virus hacia la zona del Caribe, concretamente a Haití. Haití en ese momento era un destino de turismo sexual muy solicitado por los estadounidenses. Así que en los años 70 ese virus pasa a Nueva York y de ahí rápidamente pues, a otras ciudades cercanas. Pareces una loca. La mejor toma es esta. Pero también a zonas más alejadas como Georgia o San Francisco. Esa es la mejor toma. Bueno, que la verdad que a veces es un poco show ver ese tipo de cosas. Cuando recibimos los vídeos sin la realidad aumentada, queda muy raro todo. Una psicópata ahí. Porque... Sí. Voy a ponerla... Podría haber sido peor con el de Biafra, era peor, ¿eh? El de Biafra era bastante peor, haciendo así como la señora del tiempo en un mapa gigante. Ahora valoráis más a esa gente, ¿eh? Yo lo pasé mal con el de Mansa Musa. Porque, claro, yo he tenido pocas realidades aumentadas y las que he tenido eran fáciles, ¿no? Porque el hospital, bueno, pues mira, aquí está el hospital este, pues más o menos es más grande, más pequeño, pero está aquí el hospital. Pero es que con Mansa Musa no sabía lo que vais a hacer. De hecho, yo pensaba que iban a aparecer muñequitos por todo el plató, porque además como leí algo de, no sé, ocupará todo el plató, no sé qué, pensaba, digo, pues a lo mejor sale Mansa Musa corriendo por encima del video wall, ¿sabes? Por detrás. Claro, yo no sabía... Es que no me lo podían imaginar. Luego cuando lo vi en el programa, que vi que salía todo el mundo ahí en procesión, pensé, coño, pues mola mucho. Pero es que no tenía ni idea de lo que iba a salir. Entonces me sentía un poco estúpido señalando, pensaba, bueno, pues ya lo pondrán ahí a la altura de mis dedos y ya haremos. Pero si nosotros parecemos locos, Raquel, la pobre ya, que está ahí como mirando la nada absoluta y en silencio, porque nosotros, ¿por qué tal? No sé qué, y ella, es que muy bien, ¿no? Qué bonito el arco del triunfo. Impresionante. Claro, porque además la gente cuando lo ve en pantalla ya ve directamente la realidad aumentada y está mirando la realidad aumentada, pero muchas veces si se fija en las caras de los dos, ve que cada uno mira a un sitio distinto. Bueno, porque estamos admirando la gran amplitud de la realidad aumentada. Claro, la grandiosidad. Claro, es que yo no sé ni el tamaño que va a ser ni nada, no sé si señalar aquí o tal. Bueno, pues así sale, pero luego la verdad es que queda muy, 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 muy bien. Esto para la gente que no sabe cómo se hace, esto se hace así, acaso hecho, para que luego los movimientos que ellos hacen encajen con la realidad aumentada. Porque si lo hiciésemos al revés, no encajarían nunca. Eso es. Siguiendo un poco, que no sé si quedaba alguna cosa que comentar de se me ha ido, de Montelupo. No sé si quedaba alguna anecdotilla aparte que introducir que a lo mejor la quitaste o te gustó o lo que fuera. No, yo, más que anécdotas es que hay millones.
Las anécdotas, por ejemplo, de la procesión y de la borrachera que se cogían después de la procesión, que no creo que no pudimos hacer el suficiente hincapié. El asunto de las escopetas, creo que no pude explicar que el médico iba con el trabuco. O sea, es que el médico, no me acuerdo ahora del nombre, tuvo que ir con el trabuco y tuvo que pedir permiso a Florencia y decir, dejadme acudir con el trabuco a Montelupo, porque joder, es que me tiran piedras, me atacan, entonces pues me tengo que defender de los putos, esa puta gente que es horrible. Pero, o sea, es que anécdotas hay 8.000 millones. Lo que sí que me quería destacar, me supo mal no poder hacer más hincapié, era el hecho de los estudios estadísticos que empezaron a hacer después. Es decir, aquella procesión es importante porque Sanidad de Florencia empieza a hacer cosas nuevas y cosas distintas a como se habían hecho antes. Fíjate cómo está la cosa. En el momento que hay la procesión, uno de los cabos, uno de los machacas que estaba por ahí vigilando, intentando que la gente no se matara, porque claro, el párroco también estaba con las escopetas, que si no lo dejaban hacer la procesión se cargaba a Dragoni, haciéndose las amenazas mafiosas y todo el rollo. Y uno de los cabos dice, se escribe una carta quejándose, diciendo, me parece alucinante que se haya permitido esta procesión, que seguro que va a haber contagios entre la gente. Es decir, que en el nivel de las capas más populares, la idea del miasma como forma de contagio y de que si se juntaba la gente podía haber contagio, estaba súper arraigada. No era una cosa de altos intelectuales o que tuviera que venir el médico a explicártelo. La gente ya tenía esa noción. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, Florencia empieza a hacer un estudio. Y hay unos informes, el informe se llama Relación sobre los que han caído enfermos después de la procesión celebrada en Montelupo los días 20 y 21 de julio de 1631. Está súper bien porque entonces lo que hicieron fue un rastreo, como los que hemos vivido estos años. Fueron pueblo por pueblo, fueron viendo, preguntando a cada persona que había acudido a la procesión, con quién había acudido, sus familiares, con quién vivían, quién había caído enfermo, quién estaba enfermo de antes, para hacer un seguimiento de qué había ocurrido. Y claro, aquí llega algo súper curioso, y es que, según a ojos de la autoridad de Florencia, aquella procesión realmente causó más enfermedades. Pero es como lo entendieron ellos, porque el estudio que hace Chipola lo que explica precisamente es que la concentración de casos por los pueblos en los que están y tal, en realidad lo que demuestra es que no pasó absolutamente nada. La procesión fue absolutamente inofensiva, y esto sí que es aquello que pudimos explicar en el programa, creo que no lo cortaron, de que realmente, al ser peste bubónica, que no era neumónica, claro, depende de la picadura, con lo cual tienes casi más peligro, pues eso, en tu casa, junto al granero, encerrado con las ratas, con los animales, es más fácil que te contagies que no yendo de procesión con los colegas, que al final, pues eso, como no es una vereda neumónica que nadie te va a toser encima y te la va a pegar, pues nada. Entonces, claro, ahí está ese doble juego entre, es decir, el cura tenía razón en que tenía derecho en hacer su procesión por los motivos equivocados, y las autoridades querían prohibirla por los motivos correctos, pero en realidad no hacía falta, porque no tenían la enfermedad correcta, no la estaban viendo bien. Eso yo creo que es muy significativo, primero, de cómo estaba evolucionando el pensamiento, lo que decimos, ¿no? En esa época de Galileo, cómo, digamos, la ciencia empezaba a conformar un método estadístico, intentaban jugar con los números para entender cómo funcionaba la cosa. Esto nos remite mucho, por ejemplo, también a John Snow y su sistema estadístico para el tema del cólera en Londres, ¿no? Pero fíjate que ya hay 2 siglos de diferencia, ¿no? Pero bueno, ves cómo se va desarrollando toda esta ciencia estadística para aplicarla a la epidemiología. Me pareció que es un tema que es, pues no sé, pues es súper interesante y que vale la pena que la gente lo vea, y que ese choque entre religión y ciencia, pues eso, que tiene sus aristas, sus complicaciones, sus matices, y que es importante tenerlo presente frente a los discursos maniqueos. Y ya está, creo que de Montelupo, que se lea a la gente el libro, si es que, en serio, es que está muy bien. Iba a decir yo al respecto... ¿Tú te lo habías leído ya el libro? Uh-huh. ¿El libro ya te lo habías leído o lo tuviste que leer el profesor para la sección? Había leído alguna cosa, lo que pasa es que yo a Chipola le entré por el Alegre Manontropo. Vale. Entonces había leído algo en la carrera, recuerdo que en alguna asignatura leímos algo, pero bueno, era una cosa que lo tenía bastante olvidado, en concreto esta obra. Claro, cuando Juanje me dijo, tío, ¿tienes Montelupo? Y yo, hostia, qué guay. Digo, pues venga, vamos a... Y claro, es que me lo comí en un día. Claro, es que pienso, hacer una sección de algo tan concreto que tu fuente principal es un libro, te lo tienes que leer y los guiones lo tenemos que hacer en 3 días. Digo, sí, pero es que el libro es breve y aparte, breve pero denso, porque hay muchísimos datos.
Pero es que Chipola escribe muy bien, con lo cual además es muy fácil de leer, da mucho gusto leerlo. Te estructura la historia, joder, es que es maestro, esto es pura maestría, porque es un ensayo histórico, es un trabajo de investigación histórica, Claro. pero está escrito con una gracia, con un orden de los acontecimientos, de cómo te plantean las cosas, cómo empieza a introducir las cosas, el contexto que les da, y entonces las reacciones de los vecinos junto con los documentos y las fuentes originales, coño, es que es un queso, es que te lo leí de verdad, o sea, me lo leí en una tarde, pero, o sea, me lo leí en un trozo por la mañana, otro trozo por la tarde, pero que no sufrí, vamos, que me lo pasé súper bien. O sea que sí. El libro lo que son 143 páginas más luego ya apéndices aparte en un formato normal, en fin, no es un libro especialmente grande. Yo lo que voy a decir es que el libro es muy complicado de conseguir hoy en día. En las bibliotecas universitarias, por supuesto, sí que está, en alguna otra biblioteca, pero es difícil comprarlo. Y es de estos libros que Alberto Venegas, que es una Dalí de ese tipo de manifestaciones en Twitter, que el problema de los libros de segunda mano, de cosas especializadas, es que suelen ser carísimos. Y con carísimos me refiero a que algunas veces te encuentras un libro por 600 euros. Y yo he llegado a escribir alguna vez pensando, bueno, no creo que me quiera cobrar 600 euros un vendedor por esto. Y le he dicho, oye, tal, ¿sería posible? No, el precio es el que es. Entonces estos libros los encuentran en un rastrillo o algo así. Pero también se ve la oportunidad de que alguien lo reedite, porque es un libro súper interesante que seguro que tendría un montón de... Bueno, no sería un bestseller, pero seguro que solo con el empuje de las universidades es un libro muy recomendable para alumnos. Os tengo que decir que cuando estaba a la búsqueda del libro, porque claro, entré y lo primero que veo, el primer enlace, me pedían 190 euros, pensé, joder, qué caro me resulta trabajar en el condensador de flujo. Se lo comenté a mi editor, a Joan Eloy Roca de Ático de los Libros, le dije, digo, porque tiene una biblioteca enorme, digo, tío, ¿tienes el libro de este Montelupo? Digo, me lo dejas. Y me dice, pues mira, no lo tengo ni aquí ni en la editorial. Dice, pero escucha, si quieren podemos reeditarlo. Dice, busco los derechos y reeditamos. Digo, mira, para el programa ya no me sirve, pero a lo mejor lo quieres considerar. Ya el próximo día que lo vea, ya se lo comentaré, a ver si quiere, porque valdría la pena que se reeditara. Yo creo que es un libro que reeditar una edición pequeñita, no sé cómo está el tema de derechos, pero una edición pequeñita la puede sacar bien, porque seguro, además... Sí. Es que es actual, es que es un libro claro, que ha envejecido como el buen vino, es que es muy actual, es tan actual, me lo comentaba gente durante la sección, me decía, pero tío, tú cuando explicabas esto tienes cara de no saber si estás explicando las de Montelupo o las de Pedro Sánchez. Digo, oye, si es que ya, si es que yo cuando estaba haciendo el listado decía, a ver, cierre de escuela, cierre de tal, vale, ¿estas son las mías o son las de...? Entonces es que ha envejecido muy bien este libro, yo creo que funcionaría bien. Eso último que comentas va a servir para enlazar muy bien con una pregunta para Carmen. Pero antes, la verdad que hay una bastante interesante, aparte de que ha dicho Laia en el chat, que ahora mismo el libro está a 399 euros en Iberlibro, nada más y nada menos. De verdad. Ha subido por la intervención de Javi, ¿eh? Se ha revalorizado el libro. Es una pena porque son libros que lo mismo, y no es broma porque yo lo compré a 2,5 euros, porque claro, normalmente este tipo de libros, en realidad, si son de segunda mano, te lo encuentras en Mercadillo. Pero el problema es que de repente hay un salto, o te lo encuentras muy barato, a 5 euros o menos, o te lo encuentras a más de 100. Y eso es una cosa que es deleznable, ese tipo de mercadeo ridículo que se hace con libros de este tipo. Especulación. De especulación, exacto. Pregunta FG Quismondo. Dice, al hilo de los días que tenéis para preparar el guión y por curiosidad, ya que estáis varios conectados, ¿cuántas veces ensayáis para vosotros mismos la sección antes de grabarla? No tanto por memorizar el guión, sino porque tenéis que encajar el ritmo en un tiempo muy concreto, el de vuestra sección. Tenéis que hablar a un ritmo rápido, pero sin atropellarse, y eso requiere practicar y practicar y practicar. O sea que la pregunta es, ¿cuántas veces soléis ensayarlo para encajarlo bien? 2.850 aproximadamente. Yo lo ensayo de forma, yo casi que diría patológica, ¿eh? Me lo grabo en una nota de audio para medir el tiempo. Nosotros tenemos aproximadamente 7 minutos por sección, depende de cada una, pero digamos una media de 7. Entonces yo intento que la nota de audio, yendo yo despacio, sean 6.
porque siempre en plató hay incidencias y luego está Raquel, que es la interlocutora y tiene que ir metiendo cosas. Entonces siempre intento que sean de 6. Y me lo grabo y un par de días antes de ir a grabar, pues lo llevo puesto y así. Y lo voy repitiendo, pues en casa, no sé, pues me levanto por la mañana, lo repito un par de veces, por la tarde otro par de veces y un par de días antes, pues hago eso. Y luego, pues en el tren, cuando voy camino de Madrid, a ver, no de una forma ya tan loca como dije al principio, pero sí que es verdad que yo lo ensayo muchas veces. Creo que Javi tiene otra metodología diferente a la mía. Pero Sara y yo, me consta que Sara también es como yo, que se lo graba y lo repetimos muchas veces. Yo esto lo había hablado con Sara, contigo no, pero yo me flipaba porque ella la veía todo el rato con el móvil. Digo, ¿qué coño haces? Dice, no, que soy yo. Digo, sí. O sea, y entonces se escucha y hace. Yo, es curioso esto, ¿no? Las diferentes formas de trabajar. Yo es que ensayo cero, o sea, es que no ensayo nada. No, por un motivo muy sencillo. Yo no voy a decir el texto literal que he escrito. Ya. Es diferente de cuando hago radio. Yo cuando hago radio tengo un guión y entonces, aunque yo lo estoy explicando de forma natural, tengo el guión delante para apoyarme en todo momento, con lo cual no tengo como que preocuparme. Claro. Y puedo leer literal. Y yo tengo el tema de que yo escribo como hablo en general. O sea, no me... Quien me haya leído habrá visto que no me ando con mucha floritura, más o menos escribo como hablo. Entonces, cuando yo estoy escribiendo el guión, ya me lo estoy hablando mentalmente. Y ya veo cómo va a quedar la frase, cómo voy a meter la broma, mientras ya lo hago. Entonces, lo que yo hago es, una vez lo he entregado, me puto olvido de ese guión hasta el día de la grabación. Y entonces, en el viaje a Madrid en el tren, es cuando aprovecho a hacerme los esquemillas estos famosos que llevo siempre en la mano, que estoy ahí cachondeíto porque yo siempre llevo un papelito, una cuartilla, así, como lo que me ha apuntado ahora de Montelupo, sí. Con un esquemita de las ideas de lo que tengo que hacer. Un esquema muy detallado, casi a veces con frases, con arranques de frase, porque, por ejemplo, a mí lo que me bloquea no son los desplazamientos. A mí lo que me bloquea es Javier, tráete, tiriri, 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 y vas para allá y te quedas ahí y hola Raquel, me acabo de quedar en blanco, me cago en la... Empiezas ahí es cuando yo me bloqueo. Entonces, claro, yo no memorizo el texto. Yo lo que hago es hacerme el esquema y el tiempo... Pues Dios dirá, porque en principio tenemos acotado. Es verdad, no, es que es absurdo. Absurdo. Para mi forma de trabajar. Si es que ya nos recortarán, quiero decir, a nosotros nos han dicho 7 páginas. Calcula que las 7 páginas, incluyendo los textos y las URLs de las imágenes y tal, estos son los 7 minutos, o 8 páginas, las que sea, no me acuerdo. Bueno, pues ya está, pues yo hago un texto de 8 páginas. Y ya está. Y si luego hay que recortar, pues ya recortaremos. Pero entonces me lo hago con los esquemas. Con lo que sí que hago es el día que estamos ahí grabando, entonces sí que estoy con el esquema, repitiéndomelo, leyéndomelo 1000 veces. El día que estamos grabando, si me paso el día paseando y fumando por donde las furgonetas, arriba y abajo, y tomando un café detrás de otro y memorizando el día. Pero solamente lo hago el día y lo que hago es repetir el esquema. Pero no, yo no me cronometro nada ni nada. Ya me cortarán. Pero entonces yo tengo una duda porque entonces me fascina que el día que se grabó este programa, precisamente, tú nada más entrar a Video Report, ahí donde grabamos, lo primero que me dijiste nada más entrar fue, estoy en 14 minutos. Esos 14 minutos que después en el ensayo fueron 14 minutos clavados, ¿era que tú sabías ya lo que iba a tardar por el esquema que te habías hecho? No, yo no te dije 14 minutos. Eso es imposible porque es que yo no me cronometro. A lo mejor aquella vez me cronometré, es que no me acuerdo. No, lo que pasa es que a mí me cabe la sección en una hoja, en una cuartilla, en un lado de cuartilla. Y te acuerdas que aquel programa me ocupaba 1:30. Te dije, es puto imposible que quepa porque es que en todos los programas que he grabado, primera y segunda temporada, la sección me ocupa media cuartilla. Si tengo que hacerla detrás, es que vamos pasados. Ahora, yo de que te dijera los minutos, la verdad es que no me acuerdo. A lo mejor ese me lo cronometré, pero vamos, en general. A ver, es que este año me ha pasado que como tuve aquella boda, ¿os acordáis? Que no pude ir a la primera grabación, me ha pasado que he tenido que grabar 2 programas el mismo día. Me ha pasado 2 veces, creo. Aparte que hubo que repetir el de la harina Maginot también. Bueno, es que hemos tenido que hacer, ha sido muy raro este año, ha sido distinto. Entonces sí que algunos me los preparaba el día antes. Y a lo mejor alguno me lo cronometré, no lo sé. Pero en general, ya te digo que yo lo que hago es hacerme el esquema a la hoja y luego el día, eso sí, repetirlo. Puede que este año sí, por eso sí, porque como tenía que repetirme, memorizarme 2 el mismo día,
Pues además que, joder, era un poco chungo, ¿no? Porque estabas todo el día para grabar el primero y cuando lo había grabado decía, venga, y ahora en media hora te cambias los pantalones y grabamos el segundo. Yo, Dios mío, tengo que empollármelo todo en media hora. O sea que lo mismo, o sea, sí que lo repasé antes. Sí, lo mismo me conté alguna vez el tiempo, sí, puede ser, no lo sé. Pero en general, a mí es que yo le tengo mucho pánico a quedarme en blanco y sí que es verdad que todo esto, el plató, las luces, Raquel, toda la gente que hay, las cámaras, impresionan mucho. Yo no termino de acostumbrarme. Entonces me da muchísimo miedo, si no llevo el guión muy preparado, llegar ahí y decir... y irme. Entonces, fíjate que esto, el del SIDA particularmente, es algo que doy en clase, que justo había dado la semana anterior, que yo lo explico normalmente, que sé los datos, las cifras, las cosas, pero aún así yo ese, igual que los demás, me lo estudié pues, a conciencia, como una niña empollona, como dice Isaac. Yo pues me lo grabé, me lo estudié, me lo memoricé, me lo hice un montón de veces en el cuarto de baño de mi casa, y esto también es frustrante porque nunca te sale tan bien como en el cuarto de baño de tu casa. Entonces siempre cuando sales de la grabación, dices, jolín, hubo una vez que lo hice y que me salió mejor que esto. Pero sí, a mí me gusta llevarlo como muy trabajado. Bueno, ellos supongo que también se darán cuenta de cómo trabajamos cada uno, porque ellos están siguiendo el guión y ven quién lo dice más o menos, casi que palabra por palabra, o quién lo dice la idea de forma general. O sea que, pues, es que cada cabeza funciona. Cada uno funcionamos de una forma. Yo soy muy insegura, entonces necesito sentir que lo llevo muy preparado. Claro, cada uno. Porque yo este año, vosotros sois un poco lo opuesto. Pues habéis sido cada uno una punta del espectro, pero en general más o menos se mueve la gente entre esas dos cosas, combinando un poco de las dos. Es decir, el ensayo y el llevarlo fijo, aprendido tal y como es, y el que confía en que lo tiene muy trillado y como conoce mucho el tema, pues sabe que lo va a decir con sus propias palabras bien. Yo creo que se combina un poco las dos cosas. Sí. Y yo respecto a nervios, por ejemplo, yo he notado mucho menos nervios esta temporada. Sí. O sea, yo... la primera vez que tuve que grabar 2 seguidos venía acojonado porque pensaba, ¿sabes? Tener que hacerme los 2 con mi método de pasearme por la furgoneta con un café, que es muy ridículo porque claro, van pasando todo el rato, van pasando todo el mundo y tú, hola, y todo el rato hablando solo, que pareces un lunático. Pero la verdad es que venía nervioso la primera vez que hice los 2, pero es que sobreviví al año pasado. Y una vez haber sobrevivido el año pasado, en el sentido de que era la primera vez, ni puñetera idea de lo que hacías, ni idea de cómo iba a salir la cosa, y ver que salió bien, pues la verdad es que este año estaba mucho más tranquilo. Me han tenido que secar menos, que ya es un punto... No, es verdad. Antes me tenían que sacar cada 2 minutos y este año me han sacado mucho menos. Me han tenido que secar. Sí, es verdad. Pero me han sacado menos. Y después, que con Raquel se ha generado una dinámica que me ha hecho sentir muy cómodo. Sí. Porque, por ejemplo, cuando tuvimos que repetir la de la Ariana Mallino, que hubo que regrabarla al cabo de una semana, creo, así, es que, joder, nos pusimos en el ensayo y que pim, que pam, íbamos el uno al otro, como cuando te has estado estudiando el examen, ¿sabes? Todo el fin de semana y te da la lección y te la sabes. Entonces, a mí en este sentido, Raquel, ya se lo he dicho millones de veces, a mí Raquel me ha ayudado muchísimo porque siempre tenía la pregunta... ancla. Es un reloj suizo ella, o sea, le dices, pregúntame esto cuando termine de decir esto, y ella te lo pregunta, pero te lo pregunta a ti, a mí, al siguiente, al otro, lo lleva todo en la cabeza. Sí. Y nos da muchísima facilidad. Te va llevando en volandas de párrafo en párrafo. Entonces, en este sentido, a mí me ha facilitado mucho el trabajo. Sí. Sí, yo este año casi que lo he disfrutado. O sea, el año pasado lo sufrí por mi propia personalidad o por cómo soy yo. Lo pasaba mal cuando iba a las grabaciones, luego salía y estaba contenta y tal. Pero este año, en algunos momentos decía, venga, voy a disfrutarlo un poco. Y sí, ha sido otra cosa. También el año pasado no nos conocíamos entre nosotros, entonces llegabas ahí con un poco de bueno, a ver, tal, yo de repente veías a Javier cansado ahí, o yo, por ejemplo, que seguía a Sara y a Barro desde hacía un montón de tiempo, llegué el primer día, estaban ahí los dos y decía, ¿qué hago? ¿Me acerco? ¿Los saludo? No sabía. Y ahora se ha generado como un vínculo personal entre nosotros fuerte y entonces, claro, llegar allí era una fiesta, el día que tenía grabación era fiesta. Encontrarte con los amigos. Claro, eso es. Pues recogiendo lo que decía antes Javi, que es algo que creo que puede estar relacionado con la sección de Carmen, decía que muchas cosas que
que leía en un libro que en principio iba sobre un evento de hace muchos siglos, de gente lejana en el tiempo, con otra mentalidad, pero que de repente leías cosas y tú mismo en tu sección decías cosas que decías, madre mía, es que estoy diciendo algo que se parece tanto a lo que yo he vivido que me estoy sintiendo un poco incómodo. Dado que Carmen, por si alguien no lo sabe, Carmen es profesora de Historia de la Medicina, ¿vale? En la Facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y precisamente estábamos hablando antes un poco con el tema de que se iba a hablar hoy, y decías que hay como una serie de fases para pandemias más o menos estructuradas que responden no sé si en todas o en casi todas o en la mayoría de las pandemias, a una especie de guión de cómo se construye una pandemia, no solo en lo biológico sino también en lo social. Entonces no sé si a lo mejor podrías unir eso a tu sección y comentarlo. Sí. Fíjate, nosotros es de las primeras cosas que damos en clase en relación a la construcción social de la enfermedad. O sea, no es que tengamos un tema de pandemia, sino tenemos un tema para intentar explicarle a los alumnos que las enfermedades van más allá de los procesos biológicos o patológicos y que también el ser humano es capaz de construir enfermedades y de construir enfermedades. Esto le molesta mucho a los alumnos porque piensan, oye, voy a estar aquí 6 años para saber lo que es una enfermedad y tú me estás diciendo que somos nosotros los que las generamos y no las generamos. Y me miran con bastante desconfianza cuando empezamos, es de las primeras sesiones que hablamos. El ejemplo clásico para que ellos entiendan esto es la homosexualidad. Yo siempre les pregunto, ¿la homosexualidad es una enfermedad? No. Bueno, pues hasta 1990 la OMS consideraba la homosexualidad una enfermedad. Entonces las enfermedades también están atravesadas, más allá, como digo, de lo biológico o lo patológico, por el contexto histórico en el que se desarrollan, por el contexto geográfico en el que se desarrollan, y una enfermedad puede existir desde un punto de vista biológico y no existir desde el punto de vista social, ¿no? Nos ha pasado con el coronavirus, o sea, igual en noviembre de 2019 existía el coronavirus, pero desde el punto de vista biológico mataba gente seguramente, estaba gente sufriendo esa enfermedad, pero no se había construido desde el punto de vista social. Entonces, al hilo de esos primeros temas, pues se le ponen varios ejemplos de varias pandemias o epidemias, y una de ellas es la del SIDA. Entonces ahí vemos todas esas fases, una primera que sería el desconocimiento inicial, que en referencia al SIDA pues serían esos primeros casos que van saliendo, neumonías, sarcomas de Kaposi, cosas que se conocen pero que de repente aparecen juntas o aparecen de forma muy frecuente, con una evolución muy rápida y mortal, que en el coronavirus, pues si lo miramos es un calco, serían esos primeros casos de bronquitis o de neumonías también en China. Parece que hay algo ahí, un desconcierto inicial. Mediatización llega a todas partes del mundo, todo el mundo se hace eco de lo que está pasando, y luego pues un poco la parte del miedo y de la incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ahí empezaría como una fase de investigación unida a una fase de procesos de culpabilización. Que esto también, bueno, en el SIDA fue ya llevado como al último extremo, ¿no? Vamos a intentar encontrar a la primera persona o al culpable de generar una pandemia que ha matado o está matando a miles de millones de personas. Y ya dijimos que era falso, pero es que aunque hubiera sido verdadero por una cuestión ética, por una cuestión moral, sacar un libro sobre la vida de una persona que supuestamente ha sido la culpable intencionadamente de algo así, resulta escandaloso. Pero es que si lo trasladamos al momento que estamos viviendo o que hemos vivido, los procesos de culpabilización, bueno, están a la orden del día, o sea, desde lo coloquial a lo oficial, ¿no? Me acuerdo de Trump hablando del virus chino, y ahí me voy a María Jesús Cava hablando de la gripe española, o sea, que es que podemos ir haciendo como paralelismos con todas las pandemias. Y aquí, en la actualidad, se ha intentado suavizar un poco. Si os fijáis, cuando daban la variante hindú, que le pusieron Delta, o la sudafricana, que le pusieron Omicron, porque se trataba un poco de paliar esos procesos de culpabilización que ya se habían tenido en otros momentos, no solamente a nivel de nacionalidades o geográfico, sino pues siempre eran colectivos marginales los que se colgaba el San Benito de esa culpabilización, ¿no? Si era los judíos se han llevado buena parte de cuando se señalaba si había lepra, si había peste, o las prostitutas con la sífilis, ¿no? Pues siempre esos colectivos marginales pues, señalados.
Y teorías de la conspiración que siempre también ha habido, que estamos sufriendo ahora, y con el SIDA, pues fíjate que si había sido el Pentágono, que si había sido la CIA, que había como una especie de proyecto neomalthusiano de control demográfico y que se quería eliminar a una parte de la población que se consideraba inferior, como eran los homosexuales o como podían ser los drogadictos, ¿no? Esto era algo que estaba a la orden del día. E incluso se daba la teoría del castigo divino, que parecía una cosa que se había superado y que, claro, yo siempre lo explico en clase cuando hablamos de otras pandemias o de otras epidemias, de la peste, claro, pero recuerdo una que damos en clase que es el ergotismo, que es por el cornezuelo. Cuando están expuestos, comes pan de centeno y ese centeno tiene el hongo del cornezuelo, pues se genera una intoxicación y bueno, primero te dan como alucinaciones, claro, eso es un hongo alucinógeno. El año pasado vimos la sección de la fiebre del baile, eso es. El tema de las teorías que podía estar debido al hongo del cornezuelo. Exactamente, pero que llevado ya como a una exposición muy prolongada puede provocar, se necrosaban partes del cuerpo y se caían, sobre todo extremidades, brazos y piernas. Y la solución que se le daba, puesto que se entendía que era un castigo divino, era hacer peregrinaciones. Y se hacían peregrinaciones por el Camino de Santiago y se solucionaba el problema. Porque dejaban de comer pan de centeno y comían pan de trigo. Claro, pero en ese momento tenía todo el sentido del mundo. Era como, jolín, claro, pues me voy a hacer una peregrinación porque es un castigo divino y me curo. Y esto que parecía que era una cosa que estaba superada, lo del castigo divino, apareció con muchísima fuerza y muchísima potencia en los años 80, ese castigo divino al colectivo homosexual, porque estaba haciendo algo que se entendía como una aberración desde el punto de vista moral y algo que iba en contra natura para la Iglesia. Y luego pues la última fase sería un poco la que yo diría que estamos entrando ahora, ¿no? Una vez que la investigación ha encontrado una solución, pues parte del mundo ignora o deja en un segundo plano esa enfermedad y la otra parte del mundo sufre esa enfermedad porque no llega la solución de ese problema. Lo que decíamos en el SIDA con respecto a los países en vías de desarrollo, principalmente la África subsahariana, pero que ahora, pues por desgracia, sigue pasando con esa misma zona, con la llegada de vacunas o con los procesos de vacunación. Así que hemos ido repitiendo paso por paso cada una de esas fases, desde el desconocimiento inicial hasta pues, los procesos de culpabilización y un poco la ignorancia o mirar hacia otro lado, una vez que estamos tranquilos en el mundo desarrollado y esa parte del mundo, pues seguir sufriendo, continuar sufriendo esa pandemia. O sea que un poco lo que decía Javi, era una sección, bueno, era la mía, era la tuya, era la de María Jesús, o sea, todas eran pasado y presente, ¿no? O sea que esta pues era como muy reciente, había muchas generaciones de personas que la habían vivido de forma muy directa, pero tanto la tuya como la de María Jesús, o sea, eran cosas que estamos o hemos vivido de forma muy directa. Entonces ha sido un programa que en general yo creo que a la gente le ha gustado mucho, pero porque es algo de lo que todos sabíamos un poquito, ¿no? Estábamos muy al tanto de todas esas palabras, como el programa empezaba diciendo Raquel, cuarentena, tal, no sé qué, palabras que han sido de uso coloquial durante estos 2 años y entonces yo creo que generó mucho interés y gustó mucho. Creo que fue Tadeusz Kalinka, me parece, que me comentó y dijo, ostras, cuando vi que el tema era fluzopandemias pensé... Pero luego me ha gustado. Y pensé, es que yo cuando vi que teníamos un programa que era fluzopandemias pensé... ¡Fua! Menudo fregado. Y encima en estas semanas, que estamos todos con la moral por los suelos con toda la mierda, y ya hubo el de muerte la semana pasada. O sea, era aquello como decir, más horror. Pero creo que salió bien. Hace un rato... Y que a la gente le gustó, le pareció interesante y fue útil. Hace un rato nos han respondido en Twitter en el aviso al programa de ahora, Merienda Fluzo. Dice usuario 41400. Yo, 2 puntos. ¿Qué mal está? Vale, pues lo voy a leer, pero no lo voy a leer, lo voy a poner y es más fácil. ¿Qué mal está todo? Voy a ver el condensador para desconectar y pasar un rato agradable. El condensador, chapuzas, traiciones, la muerte, pandemia.
Por un lado. Además, Pero ¿sabes además- lo que pasa? Que a mí particularmente este año me han tocado como un montón de dramas. Entonces, todas mis secciones son súper dramáticas y cuando me mandan el vídeo de presentación, o sea, el de promoción que tenemos que publicar cada semana, que nos sacan como una frase a cada uno, siempre es la peor chapuza de la historia, uno de los grandes desastres naturales, una de las peores pandemias. Digo, Dios, parezco Pedro Piqueras anunciando el apocalipsis. Cada semana un drama. Tu La sección se gente ha me convertido en la gente de bar. Sí. Me dice la gente, Jorge, me gusta mucho tal, pero estás muy seria. Y yo, joder, estoy hablando de la guerra de Biafra, que no puedo estar ahí haciendo chistes, ¿sabes? Que no puedo ni sonreír porque me siento mal, ¿sabes? Es un tema que yo creo que hay que afrontar que con cierto aplomo, con cierta seriedad. Y claro, yo que estoy siempre riéndome, como muy tal, la gente, joder, es que no pareces tú porque estás como muy seria. Y yo, bueno, es que me ha tocado el drama. Me ha tocado hablar del SIDA. La semana pasada también hubo un par de preguntas que se quedaron en el aire. Una de Carvacat que me guardé. Dice, quisiera hacer una pregunta, y lo digo porque tiene relación con lo que estamos comentando. ¿Cuál es el proceso de decisión que toman cuando abordan una... Ah, no, perdón. Este no es el anterior. Dice, ¿tenéis algún tipo de influencia en los topics que se eligen en el programa? Aquí lo que quería precisamente decir con respecto al de pandemia es que, claro, cuando en su momento lo que se elaboran primero son los grandes temas que van a salir en los programas, se hace una especie de proceso negociador y al final se hace una lista de los que van a ser. Y claro, entonces nos toca a Dasurdun y dirección empezar a comprobar cuáles van a ser los temas que aparecen. Nosotros hacemos las propuestas y con dirección discutimos cuáles son más convenientes o no. Normalmente eso ya per se es un trabajo bastante duro, pero en el caso de pandemia todos íbamos con el ojo muy puesto en el programa, en el lateral, esperando cuándo iba a ser ese programa, cuándo íbamos a tener que hablar de él, porque era un movidón que nosotros mismos no queríamos afrontar. Claro, en el momento en que llega a nosotros ya definitivamente el tener que hacer el programa de pandemia, creo que precisamente lo que configuró que este programa, y creo que ha sido parte del éxito del mismo, fuera así, es que intentábamos hablar de pandemias como por ejemplo la peste, pero que no fuera la peste negra al mismo tiempo, y traer elementos como las fake news en el caso de la sección que hizo muy bien María Jesús Cava, que es la de la gripe española, y luego una cosa que creo que también muchos tweets hicieron hincapié en eso, que es el exponer que existen pandemias como como el SIDA, perdón, que hay gente que no es consciente de su gravedad hoy en día. Bueno, no, perdona, no, solo quería decir que no es que no sea consciente de su gravedad, es que a mí me llegó a escribir gente diciendo, ¿por qué vas a hablar del SIDA o por qué has hablado del SIDA como pandemia? Porque yo no lo consideraba una pandemia, o sea, como que en su mente eso no era una pandemia, que eso también creo que tiene que hacer revisarnos un poquito, ¿no? ¿Por qué no consideras o no se ha considerado pandemia? Porque ha afectado de forma más cruel, digamos, o más específica a ciertos colectivos y entonces parece que eso no lo miramos de la misma manera que el coronavirus. A mí me sorprendió muchísimo, porque recibí muchos mensajes de, jolín, pues me ha gustado la sección, pero porque no sabía o la gravedad que tenía o que realmente se consideraba la última gran pandemia que habíamos tenido antes del coronavirus a mí me sorprendió esto. Precisamente esa fue un poco la intención, que podía haber salido muy mal o podía haber salido bien, que creo que es lo que ha ocurrido. La idea era coger un tema que en principio cualquier persona lo iba a ver y iba a decir, madre de Dios, ahora esto, e intentar darle una vuelta y decir, mira, no, hay cosas que aún así se pueden tratar y que haya cierto... Lo que decía antes Javi, de acción social, de trabajar para la sociedad, para que también muchas personas que ni siquiera son conscientes, si hablamos en números, que a mí los números algunas veces no tiene por qué ser, no es que han muerto aquí 1000 personas más y por tanto es más importante, eso no es así, pero es que incluso hablando en números, el SIDA ha sido devastador y por eso creo que se ha denominado muchas veces como pandemia silenciosa, porque ha tenido un efecto demoledor, pero claro, hoy en día sobre todo lo tiene el continente africano y ya sabemos lo que pasa cuando un problema está lejos de nuestras fronteras. Dicho eso, te iba a preguntar también un poco, bueno, no sé si quieres comentar algo más de la sección tuya de esta semana. No, nada, pues un poco también en relación a esto que decías del silencio y tal, recuerdo que hay un eslogan, creo que salió en alguna de las imágenes, que esto fue algo que pasamos por encima
porque bueno, pues no se puede profundizar en todo, cuando, claro, en el coronavirus hemos vivido un proceso de investigación rapidísimo, o sea, en un año hemos tenido no una, sino muchísimas vacunas y esto no ocurrió en el SIDA precisamente porque eran esos grupos que se entendían como marginales los que estaban siendo más afectados. Entonces, esos grupos tuvieron que salir a la calle. Hubieron varias asociaciones, la más importante se llamaba ACT UP, hacer manifestaciones, hacían incluso como performance en la puerta de farmacéuticas con sangre, con tal, y utilizaban como eslogan silencio igual a muerte, porque es que era algo que no se quería hablar de eso, no interesaba y bueno, es como si ahora, por extrapolarlo a la situación actual, como si hubiéramos dicho, bueno, como el coronavirus afecta principalmente a la gente mayor, pues no le vamos a dar importancia. Y que hubieran tenido que salir la gente mayor a la calle a reivindicar investigación para decir, oye, que es que nos estamos muriendo, que es que nuestro colectivo se está muriendo sistemáticamente y nadie está haciendo nada y lo estamos ignorando porque consideramos que esta parte de la población no existe o es de menor importancia o son marginales. Bueno, es una cosa que ha salido un montón de veces en películas, en series y en tal, pero que parece que todavía nos cuesta trabajo digerir. Pero sí, vamos, yo con esto ya cierro el SIDA. Sí, el drama de, por ejemplo, el precio de las investigaciones y de las pastillas y de las medicaciones para la enfermedad, ya no esta enfermedad, que no es una enfermedad rara, pero si entramos ya en las enfermedades raras, ya no te digo nada más cómo va eso. Perdón, David, que te he cortado. No, iba a decir que antes de cerrar la sección de Carmen, que hay que alabar una vez más a Carlos Langa, que además lo pasó el pobre muy mal para hacer el vídeo de este programa, porque nada más recibirlo dijo, cabrones, ¿cómo escribo yo un guión con bromas sobre el SIDA? A ver qué hago yo ahora. Sí. Yo lo pensé cuando vi que el vídeo era del enfrentamiento entre Luque y Montañés, dije, cómo se le saca chicha a eso, pero como dice David, una vez más, un aplauso para Carlos Langa, que yo este año es que cada semana veo mejor que el anterior los vídeos, son espectaculares, es algo que también comentamos siempre por el grupo de WhatsApp los compañeros de Fluzo. Estoy enganchada a esos vídeos, me encantan y creo que bueno, que salió más que airoso del vídeo con el tema de las sombreras y con tal, le pudo dar un toque jocoso dentro de que era algo serio, o sea que... Lo de la carrera de Fórmula 1 a mí me pareció brillante, o sea, lo de... Sí. Cuando saca ahí a Prost y Piqué me pareció una forma de hilarlo que dije, madre mía, este tío de verdad es increíble. Es un genio, Carlos. Una pregunta que, bueno, está relacionada con lo que estamos hablando, pero que en realidad es un poco ya por curiosidad. ¿Cómo se está viviendo en una facultad de medicina en la que habláis precisamente de lo que hemos ido comentando, de cómo se fue una pandemia, de pandemia histórica, etcétera, etcétera, aunque no es una asignatura? ¿Cómo se vive la actual situación de coronavirus en ese lugar? Porque en todos sitios, bueno, ya estamos un poco hastiados, pero se ha hablado mucho. Pero ahí, ¿hacéis alguna referencia o decís, bueno, esto ya se verá más tarde? O... Yo siempre intento traerlo a colación en clase, siempre que puedo, no solamente en pandemias, o por ejemplo cuando hablamos de la viruela y hablamos de Jenner con la vacuna, intentar generar debates en clase. Al final es algo que, iba a decir, es muy socorrido para generar, pero sí que es verdad que acercar a los alumnos algo que están viviendo o que han vivido para que ellos les ayude a reflexionar y a intervenir en clase, que les suele costar bastante, al final es algo que todo el mundo tiene una opinión, entonces sí que intentamos, yo personalmente sí que lo utilizo mucho de ejemplo para las clases, independientemente de lo que suceda en clase. En la Facultad de Medicina, fíjate que nosotros está la facultad y enfrente el hospital. Y la facultad se utilizó como hospital de campaña cuando, en la peor época del confinamiento, cuando se necesitaba camas por todas partes. Albacete fue además un sitio muy castigado en esa primera ola y se ven todavía como de estos donde metían la intubación y tal en las aulas, o sea que es algo que está como muy presente. Entonces hay una contabilidad al entrar en la facultad del número de intubados que hay y del número de fallecidos que hay en ese momento en el hospital. Lo tenemos a la espalda, o sea, yo entro a la facultad y aquí está el hospital.
Y entonces tenemos una contabilidad. Hoy hay 3 intubados y un fallecido. Es algo que se tiene como muy presente y luego se hacen cribados masivos relativamente frecuentes. Nos hacen test voluntarios, quien quiera, tanto al alumnado como al profesorado. Y bueno, a ver, sí que es verdad que los alumnos al final es gente muy joven que no se han visto tan interpelados por la pandemia, entonces yo entiendo su situación, o sea, ellos están en primero de carrera, quieren salir, quieren hacer cosas y sí que es verdad que no lo están viviendo, o por lo menos este segundo año que está la cosa más tranquila, están vacunados, además allí los vacunan a todos desde primero, pues no lo están viviendo como una cosa tan dramática quizá como otros colectivos. Pero sí, yo lo intento llevar a colación siempre a clase. Ya. No sé si David tenía alguna pregunta o Isaac preparada. No, hombre, yo que en realidad lo que iba a preguntar sobre todo a Carmen ya lo hemos tratado. Ella es especialista en historia contemporánea, pero ha tratado temas, como hemos dicho, que tienen repercusión totalmente en el presente. Entonces, esa línea entre lo que es la historia contemporánea y la historia presente, pues cómo ve ella el tratamiento de esa línea, si existe como tal, si en realidad no debería existir y cómo se adapta un poco a eso. ¿Pero te refieres en los temas que hemos tratado en el programa? Sí, bueno, en general, si tú crees si crees que existe esa línea, esa diferenciación, deberíamos hacerla o no. O debemos entender que toda la historia, sea que en cualquier momento del pasado, tiene una repercusión en el presente y no se puede hacer historia del presente, o si se puede, no sé cómo lo ves. Bueno, a ver, yo sí que es verdad que ya sabéis que dentro del programa mis temas, pues eso, van más en esa línea. Yo trabajo un poquito más atrás en el tiempo, pero sí que es cierto que creo que no se puede hacer historia sin mirar también un poco el presente, es fundamental. Entonces, en estos temas que interpelan tanto de forma directa cuestiones que siguen sucediendo, ya no digo en pandemias, por ejemplo, el Mar de Aral o por ejemplo en el tema de los IGBO, que es algo que sigue continuado en el tiempo. Entonces no puedes hacer historia y cortarla como si fuera un salchichón y decir, bueno, pues voy a mirar solamente este periodo de tiempo y ya está, es algo que ese proceso continúa. Entonces esto de cortar que hacemos a veces los historiadores de los periodos históricos o de tal, que nos sirve para facilitar a veces nuestro trabajo, nuestra tarea, sobre todo en el ámbito docente, creo que en la realidad a la hora de hacer historia no tiene tanto sentido. Yo veo más un continuum y que hay que ver esa proyección hacia el presente y cómo lo que ha pasado en un momento dado ha repercutido de forma directa o indirecta. En estos 3 casos es muy evidente, en el SIDA o en Biafra o en el Mar de Aral, porque son cosas que siguen todavía, o sea, que es que ese proceso no ha terminado. El SIDA no empezó en el 81 y ha terminado ahora con la vacuna, o Biafra no empezó en los años 60 y terminó, ¿no? Es que ese proceso sigue teniendo eco ahora y el Mar de Aral sigue en ese proceso de secación. Entonces, el otro día alguien ponía en Twitter, es que la vacuna no está en fase 4, que yo había dicho que estaba en fase 4. Es que mira, lo grabamos en noviembre, ¿sabes? Y entonces esto sigue avanzando. Y si lo grabásemos el año que viene, pues tendría otra cosa que decir. Y probablemente de los IGBO, pues tendría otra cosa que decir. Porque en ese momento dije yo, jolín, es que en junio acababan de detener a la persona que lideraba pues ese movimiento pro-independentismo que lo habían detenido en Kenia. Y pues ahora a lo mejor ha pasado otra cosa. O sea, no podemos dejar de mirar lo que está pasando ahora para completar nuestros discursos. O sea, no creo que haya que hacer un corte. O sea, estamos para mí en un continuo. Y después pasa otra cosa, que en realidad, por mucho que la información venga de muy atrás, puede seguir siendo útil para el presente. Y os voy a poner 2 ejemplos de medieval. Hay una historiadora de la medicina que me encanta, que es Mónica H. Green, que es una de las principales investigadoras de peste negra y aparte que ha sido la que editó el trabajo de Trota, etc.
Y, por ejemplo, ahora mismo las investigaciones con la peste negra están en un punto súper interesante, porque, claro, una vez rastrearon el genoma y vieron lo de esa gran división en 4 ramas que salieron, claro, la gran pregunta que están estudiando ahora es por la misma que se hacía en el siglo XIV, es decir, ¿por qué afectaba a unos sitios más, a otros sitios menos? ¿Por qué en una calle más, en una calle menos? ¿Por qué en unos países más, en unos países menos? ¿Cómo se explica esto y qué podemos aprender de ello? Por ejemplo, una de las hipótesis o las líneas de investigación que se trabajan, es decir, en vez de estar pensando en términos de inmunidad exacta, una cosa que es el coeficiente, creo que es el coeficiente inmunológico. Es decir, todo el cómputo de la resistencia natural que tiene una persona en función de la alimentación que ha tenido en su infancia y todo el tema a la hora de recibir, desarrollar mejor, peor, de forma más virulenta una enfermedad, y todo eso se puede aplicar a hoy. Y de hecho hoy en día el grupo que hay por Twitter, uno de los grupos más activos que hay con todo el tema del COVID y de lo que creen que no se debería estar haciendo o lo que sí, son todo este grupo de medievalistas que están especializados en el tema de peste negra, que dicen la información del siglo XIV nos puede servir para estudiar lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y luego otro ejemplo es la lepra. La lepra existe. Claro. Una vez más, como en el SIDA, la lepra existe en África, en Indonesia, en Brasil. Bueno, la última leprosería de Europa que está en activo está en España. Está en Valencia, ¿no? Valencia, no sé si es Valencia o Alicante, pero vamos, aquí. A ver, es un poco también una residencia geriátrica de gente, sobre todo, que vivió la lepra cuando eran muy jóvenes, estuvieron viviendo allí. Ahora mismo la lepra, con un tratamiento adecuado, es una enfermedad también como el SIDA, con la que se puede convivir perfectamente. Mucha de esa gente se enamoró allí, se casó, se fue, enviudaron o tuvieron hijos y tal, y entonces han vuelto un poco como a una residencia, porque también saben que ahí le van a controlar bien la medicación que tienen, o también llevan, sobre todo la lepra que llega, los casos nuevos de lepra que llegan a España son normalmente de inmigrantes, pero es curioso que la última leprosería de España siga estando en activo, está pues, aquí al lado. Pero bueno, más allá de eso, que esto es casi que anecdótico, hay brotes de lepra importantes en países como, bueno, en la India, evidente, pero en Madagascar también, y brotes de peste que ha habido hace no mucho. De hecho, en 2020 fue en Mongolia, me parece, y en Madagascar creo que de hecho también, ¿eh? Y un estigma social asociado brutal, de niños no escolarizados, rechazados, encerrados. Sí. O sea, unas cosas exageradas. Y al mismo tiempo, entonces, estudiar esa enfermedad en los siglos medievales, por ejemplo, estudiar qué pasó, qué cojones pasó, porque la lepra se conoce de antes, parece ser que se conocía de antes, pero algo ocurrió en Europa, que hubo una epidemia de lepra. Pero es que en el siglo XV empieza a ir para abajo a lo bestia. Entonces, ¿qué coño estaba pasando? Esa gestión de las leproserías que impulsó la Iglesia, que siempre la visualizamos como en plan algo muy horrible, muy grotesco, pero luego en la descripción textual y en el contexto arqueológico no eran tales, no parecen tales lugares horribles. ¿Qué pasó? ¿Cómo lograron gestionar aquello y conseguir que en cosa pues hacia el siglo XV-XVI la bajada de casos en Europa, aunque siguió la enfermedad, fue muy bestia? O sea que en este sentido yo creo que el presente tiene que estar presente. Al final volvemos a lo mismo, lo hacemos en rodaja porque hay que explicarlo por turnos, porque es que si no lo puedes explicar todo. Entonces, pues bueno, pues yo soy de medieval, yo hago contemporánea, pero el relato histórico de lo que ocurre empieza con el primer puto mono y acaba ahora mismo en cuanto cerremos sesión aquí. O sea que... Con Putin, acaba con Putin. Dice en el chat nuestra Nightingale murciana que está en Denia, la leprosería. Sí, eso es. Y que además es muy bonito visitarla, dice. Sí, creo que es visitable, ¿no? Tiene como unos muros así muy grandes y tal. Yo no sé, es curioso. También hubiera podido estar guay también para llevar a Iríbar de excursión a la leprosería. Hay una enfermedad también que de hecho está a punto, o lleva un tiempo a punto de desaparecer, que es la... Hemos perdido a Isaac, por cierto. No sé, lo es. Poliomelitis, ¿no? La polio, sí. Que se ha quedado sin batería en el móvil. Lo está diciendo en el chat. Digo, a ver si es que ha cogido la lepra. No pasa nada. Yo había entendido que Carmen decía que lo habíamos perdido por poliomelitis. Le ha dado un brote así de repente.
Hemos perdido a Isaac, pero esperemos que no ha sido por cameomeritis. Hablando de enfermedades, la polio, precisamente, lo que decía Carmen, es una enfermedad que de hecho no ha desaparecido por motivos políticos, no porque nadie quiera que siga en activo, sino porque el problema que hay ahora mismo es que, pese a que hay campañas de vacunación brutales, sobre todo en la zona de la Nigeria interior y esas zonas cercanas, que a veces es muy complicado hacer censo y entonces saber pero yo creo que salió la noticia, no estoy segura, a lo mejor me pillo los dedos, que en África ya se había extinguido y que ahora solamente quedaba, creo que en Pakistán, ¿puede ser? Puede ser. Yo es verdad que tengo información de hace un par de años. Es verdad que no he leído noticias desde hace un par de años, No pero estoy yo segura tampoco de esto, ¿eh? No sé si alguien nos puede iluminar en el chat, pero me suena que quedaban, como tú dices, en algunos países de África quedaban todavía algunos casos y sobre todo también en la zona de Pakistán, y creo que en África ya se había dado por extinta, creo, pero no estoy segura. Pasa parecido a la peste, que la peste mucha gente no lo conoce, pero no está erradicada del todo. De hecho, se calcula que son 1000 casos al año todavía. Sí. Pues sí, con eso tengamos en cuenta que muchas veces hablamos de enfermedades como si fueran algo del pasado, pero siguen ahí. Y eso lleva un poco también, estábamos haciendo la broma antes de entrar, no sé si visteis en redes sociales o WhatsApp, de ese tipo de cosas que rulaban, de en todos los años 20 de todos los siglos hay una pandemia. Y yo pensando, en el siglo XIX, en todas las décadas hubo varias pandemias prácticamente, o por lo menos epidemias muy graves. Entonces, gracioso ver ese tipo de cosas por redes sociales. Sí, ¿cuándo no? También hubo una noticia que salió cuando lo del coronavirus, que hablaba de algo a nivel de astrología, que decía que se había dado una confluencia de Aries en la casa de no sé qué, bueno, este tipo de cosas, que en la peste también hubo una de las teorías de las que se hablaba a la hora de buscar el origen de la peste, era esto, había toda una teoría de astrónomos que decían, no, es que ha habido una confluencia de no sé qué, no sé cuánto, y daba la casualidad que, yo no tengo ni idea de astronomía, pero parece ser que en el año 20 se había dado esa misma confluencia y tal, y entonces todo el mundo decía que claro, que es que, bueno, era ese el motivo por el que había venido el coronavirus. Estaba claro, ¿no? Me parece flipante, porque hace poco justo leí sobre la teoría esta astral del tema de la peste negra, pero claro, el argumento que ellos daban no era por nada astral. Es decir, ellos lo que querían era que determinada conjunción de planetas había corrompido los aires de la capa superior del cielo. Era como la teoría miasmática, claro. Exacto, o sea, ellos habían montado su propia teoría racional, pero no tenía nada que ver con los astros, en plan de... No, porque corrompía el aire. Qué fuerte. En cualquier caso, siempre hay que decir que correlación no implica causalidad, que eso también muchas veces hay que decirlo más alto. Bueno... tenéis ahora el micrófono abierto para lo que queráis decir antes del cierre. Pues nada, yo siempre gracias, porque esto que estamos haciendo yo creo que hemos hecho es un regalo. Siempre lo decimos, somos muy pesados con esto, pero es que yo no me canso de recalcar que estamos disfrutando mucho el poder hablar de historia en prime time, en poder llegar a Nigeria o a aulas de alumnos y alumnas, gente que te dice que lo ve con su familia. Poder hacer lo que te gusta de una forma tan mediática, pues es un regalo, y cuando te hacen un regalo pues tienes que agradecerlo siempre que puedes, así que pues yo no me canso de daros las gracias y ya está, yo con eso termino. Y yo, como he hecho al principio, repito lo mismo, sí, porque es que es lo que dices tú, es que es una suerte muy guay. Recuerdo que me escribió una chica por Instagram que estaba en bachillerato, que estaba mirando a ver la carrera que quiere hacer y tal, de letras, pero que muchas gracias por este programa, porque le gustaba un montón y lo miraban en clase y tal, y piensas, hostia, qué guay. Entonces, pues es que poco más que decir, es que es una churra genial. Y ya está, es que no hay mucho más. Pues... Es que no le gusta que le digamos, mira, se sonrojan cuando le decimos estas cosas. A ellos no les gustan los halagos y los piropos, pero se lo tenemos que decir, Javi, porque sí. Mira, Juanje, qué cara pone, está como diciendo, cállate ya.
Pero pues sí, ahora tenemos el altavoz abierto, tú nos lo has dicho, pues hay que decirlo aquí, que muchas gracias y que el trabajo que hacéis, porque a nosotros se nos ve mucho y entonces la gente nos dice muchas cosas, pues te escriben y tal, no sé qué, esto es como un iceberg, pues nosotros nos vemos, pero es que lo que hay debajo es enorme y vosotros sois una pieza fundamental de esa parte que no se ve. Y cuando la gente habla de, pues ha quedado muy, muy buen programa, sí, nosotros lo hemos hecho, lo hemos ejecutado. Pero al final la idea de cómo se queda un programa tan equilibrado como el que se quedó el otro día, de tener, pues eso, una pandemia como la del SIDA, que era algo que muy reciente, que la gente podía sentir como muy cercano, la gripe española, que también era algo que todo el mundo conocía, pero que había que desmentir ciertas cosas. El hecho de que Javi hablase de microhistoria en televisión, yo creo que todos los historiadores e historiadores de España, ese día fue como el gol de Iniesta en el Mundial, o sea, lo vimos todos como diciendo, lo ha dicho. En el grupo de WhatsApp de sabios estábamos todos emocionados. Entonces, todas esas ideas son de esta gente que están aquí. Y entonces eso hay que decirlo y hay que reconocer ese trabajo y hay que darle las gracias. Sí, y es lo que dices, y es una parte muy importante del iceberg que queda por debajo. Muy importante. Y es lo que explica que funcione muy bien el programa. O sea... Hombre, ellos son los arquitectos del programa. Nosotros somos los obreros. Porque es lo que ya lo habíamos hablado la temporada pasada, pero es que esta temporada con el in medias res, con los ajustes que se han hecho, ha quedado un paquetico redondo perfecto. Sí. Para meterle una píldora de 1 hora de historia a la gente en la cabeza. ¡Pam! Sí. ¡Pam! Y eso no... Yo no he visto ningún programa así de historia. Los programas de historia son distintos. Y pueden ser chulísimos. Hay unos muy guapos de la vida en un castillo medieval y entonces los especialistas están disfrazados, pero lo están haciendo, pero no disfrazados cutres, sino que lo están haciendo bien y mira, se hacía así, se hacía así. O sea, hay millones de fórmulas de hacer cosas muy guapas, pero esta forma concreta de meterte esa ametralladora de temas desde la prehistoria hasta antes de ayer, con humor, pero que no estamos diciendo chorradas. Y, hostia, es un paquete, yo creo que es un paquete que pasa muy, muy bien. Y de ahí, pues eso, es decir, pues gracias porque es, joder, poder participar de esto es genial. Y la gente, y la comunidad, todo eso es muy guay. Todo eso es muy guay porque al final nos pasamos la puta vida aquí todos luego como locos, que ya no es lo de los reflujos. No se trata de los reflujos ni los nada. Se trata de que estamos aquí. Pues que podemos saber por Twitter, 1000 personas, historiadores o relacionados cruzándonos entre nosotros, ideas, comentarios. Joder, eso es fabuloso. Eso es estupendo. Y eso es el iceberg todavía más grande. Claro. Eso es el iceberg todavía más grande, que es toda la masa de gente que no es decir gracias por vernos, es gracias por participar. Por interaccionar. De la historia, de divulgar la historia y de discutir de ella, discutir en el buen sentido y de decir, pues mira, pues ¿sabías que también hay un enfoque musical para este asunto? Pues ¡pam! Y joder, descubres unas cosas alucinantes. Entonces, que esto también forme parte de ayudar a activar esa supermente digital, digamos, de todas esas cabecicas que hay ahí, de millones de personas que saben un huevo de todas las cosas, no sé, es un paquete que es cojonudo, o sea que estupendo. Pues vamos a cortarle ya el grifo, que como ha dicho Carmen, no nos gustan los halagos. Ves que lo pasan mal, ¿eh? Estás sudando y todo. Te tienen que venir a secar. Para cerrar un tema de pandemia, es importante recordar que Javier Traité va a publicar libros muy, muy pronto. Y además es un libro que está bastante relacionado, porque es sobre salud e higiene en la Edad Media, titulado El olor de la Edad Media, escrito con Consuelo Sanz de Bremont, y que publica con Ático los libros. ¿Sabemos fecha de publicación? Eso. No, tuve que parar. Se lo comenté a Juanje, tuve que parar porque tuve una pequeña crisis de ansiedad estos días pasados con la necesidad de acabar y llegar a las fechas y he tenido que pegarme un poquito de freno porque al final lo que me pasa es que la estaba cagando. O sea, ya las prisas de querer acabar las últimas cosas no vale la pena porque es que hay mucho que contar, es muy interesante todo y todo está muy relacionado. Porque es lo que dices, o sea, esto empezó de decir, vamos a hablar del cuerpo, de lavar el cuerpo, pero al final se trata de higiene urbana, tiene mucha relación con las epidemias, cómo funciona la higiene urbana respecto a las epidemias, algunas o a otras, qué efectos secundarios podía haber, es decir, por ejemplo, con el tema de la peste, aquello que se dice, ciudades llenas de mierda.
pues no afectaba demasiado al problema de la peste, pero que la población estuviera en contacto con excremento, con ascaris, tricuris y una serie de lombrices que les dejaban permanentemente desnutridos, sí afecta a la mortalidad que tiene luego, ¿sabes? O sea, hay muchas derivadas y estamos ahí pues intentando acabar de clavarlo bien. Yo creo que saldrá esta primavera, espero que se acabe antes de verano. Estamos ahí matando la parte final y espero que salga prontico, que tenemos muchas ganas que lo leáis, son 3 años de trabajo y tenemos muchas ganas ya de que salga por ahí. Pues cuando acabe el merienda fluzo y con el condensador de fluzo y empiece el merienda cena, a ver si podéis pasaros Consuelo y tú por aquí a hablar del libro. Perfecto. Hay muchas ganas de eso. Nada, muchísimas gracias de verdad por prestaros como siempre, por venir aquí a iluminarnos y por ser tan grandes. Muchas gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Para todos esos oyentes, espectadores, pues es que en realidad oyentes, pero bueno, algún oyente hay porque, ojo, en iVoox y en Spotify tenemos oyentes. Yo subo ahí como un psicótico las cosas pensando que nadie lo va a escuchar, pero resulta que sí que había gente que lo escucha. Bien, la semana que viene, el tema del programa, no vamos a anunciarlo, pero sí podemos anunciar que por lo menos no va a ser a lo Pedro Piqueras, que es el gran movidón que tenemos todas las semanas ahora con el condensador. Entonces, aunque tendrá un toque, habrá alguna sección con algún toque dramático, ¿eh? A ver, alguna cosa dramática hay, pero no, el tema per se, el tema no es ya que se te tire encima con la que tenemos ahora mismo. Y además hecha por la persona especializada en dramas. Ya lo veremos, que no adelantamos nada. Así que sí, la semana que viene un tema por lo menos de programa que no es súper movidón. Y luego yo sí que voy a comentar una cosa, porque Estefita, que la pregunta que he dicho antes, por cierto, de la semana pasada era de Estefita, y ha lanzado otra pregunta, ha lanzado una cosa que quiero comentar simplemente porque a lo mejor es una idea para un merienda cena, no merienda fluzo. Dice, me enteré hace poco que en institutos de otros países, y no sé si en alguna comunidad autónoma también, no dan la asignatura de historia en orden cronológico, sino por temáticas, tipo revoluciones, dictaduras, etcétera. De hecho, nosotros tenemos un poco de... Sobre todo David, tiene un poco de experiencia al respecto de eso y a lo mejor podríamos en algún día comentar un poco eso. Sí, porque además es interesante. No es exactamente como ella dice, no es que lo traten con ese tipo de temáticas, pero sí que es un enfoque completamente distinto al que se le da aquí en España y efectivamente no sigue un orden cronológico. Pues si queréis un día lo comentamos. Un día lo preparamos y hablamos de eso porque es muy interesante y muchas veces yo me quedo, nosotros somos profesores y muchas veces me quedo pensando en cómo sería dar clase de otra manera, ¿no? Y por ejemplo ahora con la nueva reforma sí que vi hace poco un tuit, el único tuit que he leído diciendo algo positivo de la nueva reforma es que por ejemplo se va a hablar más de fuentes. Entonces, bueno, algunas cosas pueden ser para mejor y otras para peor, eso seguro. Pero bueno, poco a poco dice, por ejemplo, Carmen, que en medicina se hace así, la asignatura es temática, no cronológica. Bueno, pues un día... No, iba a decir simplemente en el mundo anglosajón, de hecho, para evitar confusiones, la asignatura no se llama historia, sino que se llama algo así como pensamiento crítico o algo así. Que al final lo que da son contenidos históricos, pero enfocado a crear ese pensamiento crítico. Adoctrinar, dilo bien. Vale. El mundo anglosajón es muy de adoctrinar. Bien, perdonad ese desfase. Vale, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos, David? Pues el jueves a las 10 en el condensador de flujo y el domingo a las 7 aquí mismo, en esta casa. Pues ahí lo tenéis. El domingo nos veremos las caras. El jueves tenemos también cita en la 2 de Televisión Española. Muchísimas gracias a todo el mundo. Un abrazo.